Vamos a ir empezando con la clase de otorrino. Todavía no me conocéis porque no nos hemos visto todavía. Soy profesor de otorrino, pero también soy profesor de oftalmo. Tenemos clase dentro de poquito. Me llamo Tomás Villacampa Menéndez y lo primero de todo deciros que estoy bastante sorprendido, la verdad. Yo contaba con estar hoy aquí solo, en este turno, dando clase pues a la pared, pero oye, asumo por supuesto que queréis todos que gane Francia, no pasa nada, pero bueno. Yo soy de Asturias, más concretamente de Avilés, ¿vale? Es una ciudad pequeñita, muy mona, con mucha parte peatonal, que os recomiendo muy mucho que vayáis a visitar ahora que estéis por aquí, ¿vale? Me he formado en la Universidad de Oviedo, hice ahí la carrera y al terminar opté por oftalmología. Fue lo que más me gustó y oye, pues ahí estoy. Esta foto me hace especial ilusión porque es la primera foto que he hecho de un ojo con una lámpara de hendidura. Y en parte, sobre todo, porque es el ojo de mi hermana pequeña, que tiene 11 años menos que yo. Ahora ya es mujer, pero de aquella era una niña, literalmente. Y, pues bueno, no sé si se nota, pero aquí se me ve a través del reflejo saludando. Así que es una foto que, por supuesto, guardo mucho cariño. Me he formado en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, y ahí sigo. Terminé hace poco, llevo como un mes, una cosa así, de adjunto de retina médica y quirúrgica ahí en el hospital. Así que nada, que sepáis que desde mi correo, que cualquier duda que tengáis sobre oftalmo, cualquier duda que tengáis sobre otorrino, me la podéis hacer aquí, es mi correo personal, por lo tanto, me llegan notificaciones al móvil, ¿vale? Lo digo porque si me hacéis preguntas a través del correo institucional, que está muy bien, pues os vais a comer un poquito más de espera, no por nada, sino porque no lo voy a ver tan rápido, ¿vale? Así que nada, hay mucha gente que cuando termina también me pregunta pues porque quiere saber sobre el hospital, para ver si lo coge o si no, o si, yo qué sé, pues quiere hacer oftalmología en general y tiene dudas o lo que sea. Y yo creo que he podido ayudar bastante a la gente que me ha consultado, así que os lo recomiendo de cara a cuando ya tengo... está colapsando un poco esto. Para cuando terminéis, ¿vale? Cuando hayáis hecho el examen, por si acaso queréis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Ya sabéis que el tema de oído es el más importante con diferencia, ¿vale? Es el tema del que más preguntas nos hacen y del resto, pues un poco muy similar, ¿vale? La importancia se reparte muy bien entre el resto de temas. Hoy veremos todo oído, precisamente por lo que os acabo de comentar, y ya mañana veremos nariz, sonos paranasales, faringe, laringe, boca y cuello, ¿vale? Pues empezamos con un poco de anatomía. Anatomía, pero anatomía de entender, ¿vale? Anatomía de que lo que me interesa aquí es que vayamos relacionando conceptos, de que vayamos haciéndonos una idea de las patologías, de su porqué, porque estoy más que seguro de que si esto lo empolláis no lo vais a recordar. Y eso no es lo que quiero yo ni lo que queréis vosotros, me imagino. Así que vamos a intentar ir entendiendo poco a poco, porque si lo conseguimos entender, os prometo que vais a terminar la especialidad, no habréis hecho otorrino, probablemente, y os vais a acordar de todo esto, ¿vale? Opa. Tenemos un oído externo, ¿vale? Que lo comportan el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que lo que hacen es pues, amplificar el sonido y conducirlo hacia la membrana timpánica. La membrana timpánica es un poco... no se oye como un poco regular. No sé si se puede bajar un poco el micro. ¿No? Vale. ¿Que me mueva para acá? Bajamos el micro, ¿no? Vale, bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Grito yo un poco más y... No pasa nada, no pasa nada. Pero bájamelo porque si no se va a andar petando cada poco, ¿eh? Bueno, y vamos por la membrana timpánica, ¿vale? Que tiene piel por fuera y mucosa por dentro. Si la piel no está por fuera y acaba en la caja del tímpano, lo que vamos a tener es un colestatoma, ¿vale? Un quiste que va creciendo y se comporta como un tumor. La clase de antes fue bien, no sé por qué ahora está pasando esto.
no sé, bueno. El caso, colestatoma, ¿vale? Que se comporta como un tumor, es una aliada bastante interesante. Entonces, en la caja del tímpano no puede haber piel, lo que tiene que haber es una cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. El yunque es el huesecillo que más fácilmente se luxa y el estribo es el huesecillo más pequeño, ¿vale? Y acaba en la platina. La platina del estribo tiene forma ovalada, como donde apoyamos el pie cuando montamos a caballo, que eso no tiene forma redonda, tiene forma ovalada. Y así nos acordamos de que se articula con la ventana oval, ¿vale? Se articula con la ventana oval. No se fija, es una articulación. Y esto permite un cierto movimiento hacia adelante y hacia atrás que hace pues, que se transmita esa onda del sonido a la perilinfa que está en la rampa vestibular, que a través del helicotrema va a pasar a la rampa timpánica, para así hacer vibrar la membrana basal sobre la que descansa el órgano de Corti, que es el que traduce esa onda sonora en un impulso eléctrico que a través del estatoacústico u octavo par craneal va a llegar al cerebro para su interpretación, ¿vale? ¿Qué más hay en el oído medio, además de la caja de tímpano? La trompa de Eustaquio, que permite la ventilación correcta de esa caja del tímpano. ¿Qué pasa cuando se obstruye la caja del tímpano y por lo tanto no se ventila se obstruye la trompa de Eustaquio y no se ventila la caja del tímpano? Ocurre una otitis media serosa, que veremos hoy, ¿vale? Y en cuanto al oído interno, pues tenemos una cóclea o laberinto anterior, que es donde está el órgano de Corti y la encargada de recoger la audición, y un laberinto posterior que se encarga de recoger la información sobre el equilibrio. Tanto de la cóclea como el laberinto posterior va a partir el nervio octavo par craneal o estatoacústico que atraviesa el CAI, el conducto auditivo interno, que es hueso, y va al cerebro para su interpretación. En la caja del tímpano, como decíamos, estaba la cadena de huesecillos que se articula toda entre sí y que transmite la onda que recoge la membrana timpánica, se transmite por el huesecillo y hace que vibre la platina del estribo, pero también hay más cosas, como por ejemplo el nervio facial, ¿vale? El séptimo par craneal, que va a hacer su impronta en la pared, por lo tanto es susceptible de ser lesionado por enfermedades a nivel de la caja del tímpano, como puede ser el mismo colestatoma, y va a soltar la rama cuerda de tímpano que va a recoger los 2/3 anteriores de la sensación gustativa de la lengua, ¿vale? Los 2/3 anteriores de la lengua, la sensación gustativa la recoge la cuerda del tímpano, que es rama del facial. Y también hay músculos, el músculo del martillo, que es inervado por el trigémino, acordaos del martillo que tiene forma de T, como el trigémino que inerva su músculo, y el estribo, el músculo estapedio o músculo del estribo, que se ancla a ese mismo huesecillo y es inervado por el propio facial que pasa muy cerca. ¿Qué pasa? Que cuando hay un ruido muy fuerte de más de 80 decibelios, hay mucha energía en esa onda y por lo tanto si transmitimos esa energía al oído interno puede ser que se acabe lesionando. Para protegernos tenemos el reflejo estapedial. El reflejo estapedial lo que hace es que se contrae el músculo del estapedio, aumenta la rigidez en la cadena de huesecillos y ya no pasa tanta energía al oído interno. Evitamos que se lesione. Esa es una imagen un poco mejor que la otra que he puesto representando el oído interno, en la que podemos ver, además de lo que he comentado de la cóclea, que el laberinto posterior se divide en utrículo y sáculo y luego también tiene unos conductos semicirculares. En las ampollas de esos conductos semicirculares, que son estas especies de dilataciones, están las cúpulas que van a ser las encargadas de recoger la sensación de aceleración angular. Si yo cojo la cóclea y el laberinto anterior lo corto por la mitad, voy a ver que es básicamente un chorizo que da vueltas alrededor de un eje nervioso. Ese chorizo tiene diferentes rampas. Tiene una rampa vestibular, que luego veremos muy bien por qué se llama así, porque va del tímpano al vestíbulo, una rampa timpánica que va del vestíbulo al tímpano, y en el medio tenemos el conducto coclear, laberinto membranoso. Tanto en la rampa vestibular como en la timpánica tenemos perilinfa, que tiene diferente componente iónico que la endolinfa de dentro del laberinto membranoso, de dentro del conducto coclear, donde se encuentra el órgano de Corti. Como la endolinfa y perilinfa tienen diferente componente iónico, cuando se rompe el laberinto membranoso en la enfermedad de Meniere, se va a desencadenar una crisis de vértigo, de todo lo que hay ahí en el laberinto membranoso, anterior y posterior. Tenemos vértigo, tenemos hipoacusia y también va a dar acúfenos, ¿vale? El órgano de Corti, responsable último de la audición, tiene unas células ciliadas externas que van a contraerse emitiendo un sonido.
A eso se le llama las autoemisiones acústicas y lo hacen cuando el paciente oye algo, escucha cosas, ¿vale? Esto nos ayuda en el screening auditivo neonatal, ¿vale? Esa primera prueba, el reconocer esas autoemisiones acústicas, la primera prueba en el screening auditivo neonatal. Y luego están las células ciliadas internas, que son las que en última instancia van a transformar esa onda mecánica en impulso eléctrico que viajará posteriormente por el nervio. Ahí lo que hemos hecho es coger el chorizo, la cóclea, y extenderlo, ¿vale? En vez de dando vueltas, lo hemos puesto así, larguito. Y aquí se ve muy bien las relaciones anatómicas. Tenemos el estribo con la platina en la ventana oval, que hace vibrar la perilinfa de la rampa vestibular, porque va desde el tímpano hacia el vestíbulo. En el ápex nos encontramos una apertura, ¿vale? El licotrema, por donde esa perilinfa de la rampa vestibular comunica con la perilinfa de la rampa timpánica. ¿Por qué? Porque va del vestíbulo hacia el tímpano. Y cuando está cruzando por esta zona a nivel de la rampa timpánica es cuando vibra la lámina basal, que es la que, sobre la que descansa el órgano de Corti y por lo tanto lo activa y escuchamos, ¿vale? ¿Dónde acaba esta rampa timpánica? En la ventana redonda. No tiene nada que ver con la ventana oval. La ventana redonda sirve un poco pues, para que el exceso de esa vibración, para que no reverbere y entonces escuchemos mal, se escape otra vez hacia la caja del tímpano, ¿vale? Esto es laberinto membranoso, ¿vale? Luego tenemos laberinto óseo que lo recubre, pero el laberinto membranoso nos permite diferenciar muy bien el sáculo y utrículo, donde están las máculas. Esas máculas van a recoger la información sobre la aceleración lineal que puede ser tanto de acelerar, por ejemplo, en el coche, como de frenado, ¿vale? De desaceleración. Eso todo nos damos cuenta por las máculas que están en el utrículo y el sáculo. En las ampollas de los conductos semicirculares tenemos las cúpulas, que recogen, como decíamos, la sensación de aceleración angular cuando damos vuelta en la silla de informática cuando éramos pequeños, ¿vale? Las máculas, utrículo y sáculo constan de las células sensoriales con los cilios que cuando cambian de posición se activan o inhiben esas células sensoriales. Entonces están embebidos en una especie de gelatina que en su superficie hay unas piedrecitas. Estas piedrecitas lo que hacen es hacer más eficiente la transmisión de esa presión, de esa aceleración a las células sensoriales. Se llaman esteatolitos y cuando se separan de donde deberían estar pueden migrar y llegar hacia esa cúpula que recoge esa aceleración angular, golpeándola y dándonos un vértigo posicional paroxístico benigno. Eso es, ¿vale? Muy bien. Vamos con los métodos de exploración. Cuando tenemos una lesión en oído externo u oído medio, estamos hablando de que el paciente tendrá una sordera de transmisión, ¿vale? Esto es bíblico. Esto tenemos que recordarlo a fuego, ¿vale? Cuando tenemos una lesión en oído interno, ya sea cóclea o sea nervio, tenemos una sordera de percepción. Ojo, porque nos pueden preguntar por el sinónimo. No sé a vosotros, a mí esto es una cosa que me costaba especialmente en la carrera, ¿vale? Me liaba con esto, pero realmente no entiendo por qué, porque es bastante sencillo. Percepción, ¿vale? Oído interno, es como lo más intelectual, ¿no? Lo de, buah, no, yo es que soy el que coge la información mecánica de estos brutos que se la transportan y la interpreto y la convierto en señal eléctrica y cosas muy finas y muy guay, ¿no? Percepción neurosensorial, más de lo mismo. En cambio, lo que se encarga de transmitir esa onda, la vía aérea, todo lo que hemos comentado de la membrana que vibra, de esos huesecillos que vibran, de esa platina que se va para adelante y para atrás, todo eso, cuando hay una lesión ahí tenemos una sordera de transmisión. ¿Por qué? Porque el problema está en la transmisión de esa onda hacia el sitio del agente inteligente, hacia el sitio del oído interno, ¿vale? Lo mismo que la conducción. Yo simplemente, mi trabajo, yo no sé nada, yo solo sé que cojo esta onda y la conduzco hacia el oído interno, ¿vale? Hay que saberse bien los sinónimos. Tenemos dos vías, la vía aérea, que es lo que acabamos de comentar, una vía que llevamos millones y millones de años de evolución para llegar a ella, ¿vale? Con una membrana súper fina, unas articulaciones entre los huesecillos, que eso es una delicia, ¿vale? Una cosa muy delicada, y que por lo tanto, como comprenderéis, es mucho más eficiente que la vía ósea, que es básicamente base del cráneo vibrando, ¿vale? Esa base de cráneo vibrando es mucho más tosco. Obviamente no me estáis escuchando a mí precisamente porque os esté haciendo vibrar la base del cráneo, que un poco me imagino que sí, pero no demasiado, antes más, ahora ya no tanto, ¿vale? No me escucháis por eso,
habitualmente me escucháis por vuestra vía aérea, pero si yo os hago vibrar la base del cráneo, dentro de la base del cráneo está el oído, también vibra el órgano de Corti si yo os pongo ahí un diapasón y por lo tanto también escucháis, ¿vale? ¿Para qué me sirve la vía ósea? Principalmente para diagnosticar, para diferenciar el tipo de hipoacusia que tiene el paciente. Pero me da igual por dónde vaya la onda, si por la vía aérea o por la vía ósea, al final ambas vías acaban en la vía común, en el oído interno. Es decir, un paciente que tenga un problema en la vía aérea no va a escuchar bien, desde luego, y por eso está en la consulta. Pero si le hago ir por vía ósea, me va a entender perfectamente, porque este caminito está perfecto, el oído interno está sano y su base del cráneo vibra perfecto. No se me ocurren a mí patologías que alteren la vibración de la base del cráneo, sinceramente, ¿las habrá? Pues sí, pero a mí eso no me ocurre, ¿vale? Entonces, cualquier lesión que haya en vía aérea, yo qué sé, otosclerosis, o líquido en la caja del tímpano, ¿vale? Una otitis media serosa, o un tapón de cera, cualquier cosa que afecte a oído externo, oído medio, no una hipoacusia, ese paciente en la audiometría va a tener una caída en la vía aérea, pero en la vía ósea no. Es decir, ¿qué saco en conclusión de esto? Que la vía ósea lo que me indica es cómo está el oído interno. Es un fiel indicador de la salud del oído interno. Si se lesiona el oído interno, ni por vía aérea ni por vía ósea voy a escuchar bien. ¿Vale? Esto se entiende, ¿verdad? Fácil. Las pruebas de Rinne y Weber son muy importante que lo recordéis, ¿vale? Que lo entendáis, por favor, porque de verdad que os sacan de muchos aprietos y os contestan muchísimas preguntas. Soy muy pesado. Llevo dando esta clase, yo digo que, no sé, 4 años, yo creo que 4 años, por ahí. En estos primeros temas de anatomía, de exploración, si os dais cuenta, estoy yendo muy despacito, estoy explicando todo, yo creo, pues con bastante cariño, ¿no? Porque es la base del otorrino, es la maldita base del oído. Y me interesa muchísimo que lo sepáis bien, porque si no sabemos esto, luego nos ponen un caso clínico y por mucho que hayamos empollado, no lo vamos a sacar. Pero en cambio, si me escucháis ahora, me atendéis y lo comprendéis, lo vais a recordar, como os digo, hasta después de haber hecho neurología, ¿vale? Entonces, Rinne, ¿qué es? Básicamente coges un diapasón, que es una estructura metálica que tiene unos bracitos, tú la golpeas contra la mesa y empieza a vibrar. Entonces, esa vibración emite un zumbido que tú lo escuchas. A veces va fuerte, luego poco a poco lo vas escuchando más débil hasta que dejas de escucharlo. Bien, vale. Activas el diapasón, lo pones en la mastoides apoyado sobre la base del cráneo y el paciente oye el zumbido por vía ósea. Y tú le dices, oye, cuando dejes de escucharlo, me da igual cuando dejes de escucharlo, pero cuando dejes de escucharlo, me avisas. Al paciente ya no escucha el zumbido por vía ósea, te avisa y tú le colocas el diapasón en la oreja, ¿vale? Al aire. Y te va a volver a escuchar el zumbido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vía aérea es mucho más eficiente. Años y años y millones de años de evolución. Vuelve a escucharlo aunque el zumbido sea mucho menor que antes. Eso es lo que ocurre en los pacientes normales, pacientes sanos. Rinne positivo. El paciente vuelve a escuchar el diapasón cuando lo pongo al aire al lado de la oreja. También ocurre en los pacientes con una hipoacusia de percepción, un problema en el oído interno. ¿Por qué? Porque sí, ese paciente va a escuchar mal, muy mal. Y probablemente deje de escuchar el diapasón mucho antes que un paciente sano. Pero por lo menos cuando deje de escuchar por vía ósea, se lo vuelve a colocar en la oreja y empieza otra vez a escucharlo, lo vuelve a escuchar. Igual que pasa en el sano, ¿vale? Y cuando no ocurre eso, ¿qué ocurre? Pues que estamos ante una hipoacusia de transmisión. Es decir, en este paciente concreto, no sé lo que es, pero algo es, tapón de cera, como digo, otros casos, lo que sea, me da igual. Hay algo que me está fastidiando la vía aérea. Por lo tanto, en este caso concreto, en este oído concreto, en este paciente, es más eficiente la vía ósea que la aérea. Rinne negativo, hipoacusia de transmisión. Y el Weber es básicamente estudiar los dos oídos a la vez, pero solo la vía ósea. Lo coloco en línea media, lo apoyo en el cráneo. Entonces, por vía ósea, ¿qué dije antes? ¿Explorar solo vía aérea? No sé lo que he dicho, pero vamos, que solo se explora la vía ósea, ¿vale? Porque lo apoyo sobre el cráneo, en la línea media, por lo tanto, va a llegar con la misma fuerza a ambos oídos y lo normal es que el paciente te diga pues que lo oigo igual por los dos oídos. Es lo lógico, lo que pasa en pacientes sanos. Tú le preguntas, ¿por qué oído lo escucha mejor? Y dices, no, yo lo escucho igual por los dos. Vale, pues estás sano. O estás sano o tienes una lesión bilateral y simétrica. ¿Se entiende, verdad? Vale. Y si te dice que lo escucha mejor por uno de los dos oídos, por el derecho, por ejemplo, eso significa o que el oído izquierdo del otro
tiene una hipoacusia de percepción, le he cortado el nervio, por ejemplo, me he cargado de la cóclea, pues ese paciente no va a escuchar mejor por ese oído, está claro, es lógico. Lo que no es tan fácil de comprender es que también puede significar una hipoacusia de transmisión del oído derecho, de ese oído por el que está escuchando más fuerte. Y la explicación es que ese oído no está escuchando en su día a día normal. En su día a día, pues ese oído está como apagado, ¿vale? Porque la vía aérea, que es la que se usa habitualmente, pues en ese oído no funciona, entonces el paciente escucha por el otro. Entonces ese oído tiene un umbral de la audición muy bajito por vía ósea, porque está ávido de cualquier mínimo estímulo y a la que le llegue la menor mínima vibración va a sobreponderarla, ¿vale? Entonces lo escucha más fuerte por ese oído enfermo con una patología que da hipoacusia de transmisión. ¿Bien? Esto es lo que se ve en una audiometría tonal normal. Tenemos una vía ósea, una vía aérea sin hueco significativo entre ambas y que están en un umbral inferior a 20-30 decibelios más o menos. Estudiamos tanto las frecuencias graves como las conversacionales como las agudas. Es importante recordar que las patologías que dan hipoacusia de transmisión va a tener mayor caída en la audiometría a nivel de las frecuencias graves. Las que tienen pacientes con una hipoacusia de percepción van a tener una mayor caída a nivel de los tonos agudos, a excepción del Menier. El Menier es la excepción, a pesar de ser una hipoacusia de percepción, estamos hablando de un problema a nivel coclear, tenemos mayor caída a nivel de las frecuencias graves, lo mismo que ocurre con las sorderas de transmisión. ¿Y qué pasa si yo veo una vía ósea perfecta, conservada por debajo del umbral de los 30 decibelios, pero una vía aérea que está caída, que tiene un umbral mucho mayor? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es una hipoacusia de transmisión. ¿Por qué? Porque la vía ósea decíamos que me decía cómo estaba de sano el oído interno. Y me está diciendo que está perfecto, que el problema no está aquí, que no está en el oído interno, que está en la membrana timpánica, o que está en la cadena de huesecillos, o en la caja del tímpano. ¿Bien? Este gap o hueco entre ambas vías me da la clave de que esto es una hipoacusia de transmisión. Si no hay ese gap y ambas vías están descendidas, ¿por qué? Porque está lesionada la vía común, es decir, el oído interno, sé que estoy ante una hipoacusia de percepción, ¿vale? No existe hueco entre ambas. Y si tengo una caída por debajo del umbral de la normalidad de la vía ósea y además tengo mayor caída de la vía aérea, es decir, existe un hueco entre ambas, un gap, tengo una hipoacusia mixta. Es un paciente, un señor mayor, que tiene su presbiacusia, causa una frecuente de hipoacusia después del tapón de cera, pero que además tiene un tapón de cera, por ejemplo, ¿vale? Pues tendría una audiometría tonal tal que así. Pregunta de este año. Nos dicen, te voy a preguntar por una audiometría de un oído derecho, ¿vale? Que está enfermo, el otro está bien, el derecho está enfermo. Y te la doy. Y me vas a tener que contestar sobre el Rine y el Weber. Y nos ponen esto. Y no nos dicen cuál es la vía ósea o cuál es la vía aérea. Ya, pero yo sé que si hay una que está bien y la otra está mal, la que está bien por narices tiene que ser la vía ósea. Porque no hay ninguna enfermedad en la cual la vía aérea esté preservada, pero la vía ósea esté descendida. ¿Vale? Por tanto, yo sé que esto es vía ósea, que tiene un umbral prácticamente de 0, y que esto es vía aérea. Y por tanto veo que existe un hueco entre ambas y por tanto sé que esto es una hipoacusia de transmisión. Y como atendí en clase, que soy muy pesado, los que el año pasado lo entendieron, lo comprendieron y no tuvieron que apoyarlo, esto lo contestaron bien. Hipoacusia de transmisión, por tanto, Rine negativo. No vuelvo a escuchar el diapasón cuando os lo pongo al oído en el aire. Y Weber lateralizado hacia el lado del oído enfermo, derecho en este caso. Porque decíamos que ese oído está ahí a verlas venir y a la mínima que le llega un estímulo, pues se flipa, ¿vale? La audiometría verbal, en cambio, lo que va a estudiar es el porcentaje de palabras que entiende el paciente, lo que se traduce como inteligibilidad. Inteligibilidad. Que me la apunto por aquí para recordar porque si no lo digo mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en un paciente sano normal? Pasa que si tú le hablas bajito, te entiende la mitad de las palabras que le dices, ¿vale? Palabras bisílabas. Y aquí se pone el porcentaje que te ha comprendido. Tú le hablas a un tono normal, a unos decibelios normales y te entiende el 100%. ¿Qué necesita un paciente con una hipoacusia de transmisión? Únicamente que le hables más alto. Porque si tú le hablas más alto, sí que verá que tiene un umbral auditivo aumentado, empieza a escucharte a más decibelios y te llega a comprender el 100% a mayores decibelios, que si estuviera sano, pero te llega a comprender el 100%. En cambio, un paciente con una hipoacusia de percepción nunca va a llegar al 100% de inteligibilidad.
Esto que vemos aquí es lo que se conoce como fenómeno de rollover, que es típico de las hipoacusias retrococleares, que hay retrococlear, que hay detrás de la cóclea, más allá de la cóclea, el nervio. ¿Vale? ¿Y qué pasa aquí? Pues que el paciente tiene fatigabilidad. ¿Vale? Tú le empiezas a hablar cada vez más alto y llega un punto que no te va a escuchar mejor, sino todo lo contrario, te va a empezar a entender peor. Esto no ocurre con las sordas cocleares, en la que veríamos una cosa tal que así. Que, bueno, tú grita lo que quieras, no te voy a entender mejor, pero nunca voy a llegar al 100%, ¿vale? Tampoco voy a caer. Lo que sí que hay en las sorderas cocleares es el fenómeno de reclutamiento o recruitment positivo. A ver si entendemos esto, ¿vale? Que es un poco complejo de explicar y complejo de entender. Este es un oído normal de un paciente que tiene un oído sano, el oído derecho, ¿vale? Y que tú le empiezas a poner un sonido cada vez más fuerte y te va diciendo, pues ahora lo escucho muy débil. Ah, mira, pues ahora lo escucho ya bien. Uy, está un poco fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte, me molesta, ¿vale? En cambio, le haces una prueba con el otro oído, con el que tiene enfermo por una hipoacusia coclear, y al principio no te va a escuchar, porque el umbral está aumentado, necesitas más decibelios para que empiece a escuchar ese sonido. Necesitas muchos más decibelios para que ese oído lo interprete como un sonido que ya puede reconocer fácilmente. Pero si lo sigues subiendo los decibelios, llega un momento que interpreta que ambos, que el sonido que le estás poniendo por los dos oídos lo reconoce con igual intensidad. Es decir, me molesta igual por los dos oídos, lo escucho igual de fuerte por los dos oídos. Y esto es como si ese paciente con esa hipoacusia coclear reclutara órgano de Corti, conforme le vas aumentando los decibelios. ¿Bien? Esto se estudia con el test de Fowler y nos da la clave de la hipoacusia coclear. ¿En qué tipo de hipoacusia es característico el fenómeno de recruitment? En las hipoacusias cocleares, en las que cuando ponemos un ruido muy fuerte, el paciente, a pesar de tener un oído enfermo y el otro sano, interpreta que la intensidad es la misma por los dos oídos. ¿Vale? Ha reclutado órgano de Corti. El timpanograma lo que estudia es la capacidad de vibración que tiene la membrana timpánica, que está ahí un poco medio ancladilla por la cadena de huesecillos, etcétera, pero bueno, en general vibra, obviamente, ¿vale? Y va a vibrar sobre todo más y mejor cuanto más se acerque el gradiente de presión entre una cara y la otra a cero. Es decir, cuando no haya diferencia entre presión en el conducto auditivo externo o la caja del tímpano. Cuando haya la misma presión a ambos lados de la membrana timpánica es donde va a haber el pico, es decir, timpanograma normal, un pico centrado en el cero. ¿Bien? Si yo empiezo con una otitis media serosa que va a darme al inicio, cuando todavía no hay líquido, una disminución de la presión en la caja del tímpano, tendré un timpanograma casi normal, lo único que el pico estará desplazado hacia presiones negativas. Es decir, yo tengo que poner presión negativa en el CAE para acabar igualando la presión que hay del otro lado de la membrana y ahí es cuando mejor va a vibrar el tímpano. Pero estoy metiendo presión negativa, tengo el pico desplazado hacia presiones negativas, no centrado en el cero. Cuando avanza un poco la enfermedad y aparece el líquido, es como si un niño le pone, o no tiene que ser un niño, sinceramente, le pone el dedo en la piel del tambor a un músico, ¿no? El músico está tocando y llega el niño y le pone el dedo. ¿Qué pasa con este tambor? Que deja de sonar, no vibra. Esto es lo mismo. Cuando hay líquido que está tocando la membrana timpánica, timpanograma plano, no hay pico. ¿Vale? Pasa primero de una desplazada a presiones negativas a un timpanograma plano. Y esto ocurre en las fases pues, no tan iniciales de la otitis media serosa. Y si el yunque se va a tomar vientos, que como os decía es el huesecillo más fácilmente luxable, aumenta mucho la vibración de la membrana timpánica porque no tiene tanto freno por parte de la cadena de huesecillos y por tanto sí existe un pico, sí, pero está tan alto que se sale del papel de registro y podemos llegar a incluso ver una imagen tal que así, ¿vale? Que parece que tienden al infinito. Es porque ese tímpano está vibrando más de la cuenta. Típica imagen de timpanograma en la desconexión osicular. Habíamos explicado un poco del reflejo estapedial. Ruido de más de 80 decibelios, por lo tanto el músculo estapedio se contrae, aumenta la rigidez de la cadena de huesecillos y limita la energía que le llega al oído interno para que no se lesione. Va a estar ausente en la otosclerosis y en los problemas del arco reflejo. Esto es un reflejo. Por tanto, en lesiones de la vía aferente, como en las hipoacusias retrococleares, es decir, del nervio estatoacústico, o en las lesiones de la vía deferente, que es el nervio facial, que es quien inerva al músculo estapedio, no va a haber reflejo. Y tampoco, como digo, habrá en la otosclerosis. ¿Por qué? Porque no se contraiga el músculo,
Sí, hemos dicho que está todo bien, el músculo está sano, el nervio está sano, el arco reflejo está bien, pero la platina del estribo está fijada a los márgenes de la ventana oval y, por lo tanto, por mucho que contraigas el músculo, no vas a modificar la rigidez de la cadena de huesecillos. ¿Bien? Genial. ¿Cuándo sí va a estar presente? En pacientes sanos y también en simuladores que digan, no oigo nada, no oigo nada, no, oh, sí, oyes, ¿qué? No, escucha, te acabo de hacer el reflejo estapedial y me dice que me estás escuchando, porque si no escuchas absolutamente nada, te creo. Pues sí, sabía así, pero como me ha salido la onda, tu oído está escuchando. ¿Se entiende? Tiene que pasar por el cerebro, tiene el paciente que oír. Se caza así a los simuladores. Atentos a esta pregunta. Mujer de 62 años que no oye bien la otoscopia es normal y nos pone todas estas pruebas. ¿Vale? Nos dicen, ¿cuál es el diagnóstico? Otitis serosa, presbiacusia, otosclerosis o hipoacusia neurológica. ¿Vale? Que entendemos que es de percepción también. Vale. Vamos aquí y decimos, venga, empezamos por la audiometría tonal. Veo una vía ósea que tiene además una cuña o escotoma de Carhart a nivel de los 1000 hercios, ¿no? Vale. No hemos llegado a eso, ya lo veremos, pero bueno, no lo necesito para contestar esta pregunta. Lo que necesito saber es que hay un hueco, un gap entre la vía ósea y la vía aérea. Por lo tanto, sé que esto es una hipoacusia de transmisión bilateral, ¿vale? También tengo una audiometría verbal, donde estudio la inteligibilidad, que si no sabía interpretar qué es esto, ya me lo dice aquí esta palabrita. Y me da lo que debería hacer un oído normal y cómo están sus dos oídos. No sé cuál está peor, me da igual. El caso es que tiene los dos oídos con un umbral aumentado, pero llega al 100%. Por lo tanto, me reafirmo en que es una hipoacusia de transmisión y que es bilateral y asimétrica. ¿Vale? Por lo tanto, descarto la presbiacusia, descarto la hipoacusia neurológica, que deberían ser de percepción y debería tener una imagen diferente de las audiometrías. ¿Bien? Y ahora me voy al timpanograma. Pico, sí, aquí está, centrado en el 0. ¿Vale? No es una otitis serosa, ni en su fase inicial ni en su fase tardía con líquido. ¿Vale? La descarto. ¿Qué me queda? Otosclerosis. Pero es que además me dan aquí un registro que no me dicen lo que es, pero que es una línea plana. Esto es el reflejo estapedial. Me están dando un montón de datos para que yo pueda contestar otosclerosis bilateral. ¿Vale? Las otomosiones acústicas también las hemos comentado un poco por encima. Hay un sonido y ese sonido hace que se contraigan las células ciliadas externas, por lo tanto, emitan ellas mismas un chasquido, unas otoemisiones. Esas otoemisiones las puedo yo reconocer, ¿vale? Las puedo yo analizar y si existen, entiendo que el paciente oye normal. Esto me sirve para ser la primera prueba de screening en la hipoacusia de recién nacidos. ¿Por qué? Porque no necesito la colaboración del paciente. El paciente puede estar incluso dormido. ¿Vale? Esto es una cosa que hace el oído por su cuenta. No me va a colaborar un recién nacido. Por supuesto, no me va a informar tampoco sobre el tipo de hipoacusia que tiene, ni me va a decir si tiene un umbral de 60 o de 80. Me va a decir si el umbral es normal o no es normal. ¿Vale? Si oye bien o no oye bien. Y como os digo, es muy útil porque en esos casos no podemos prescindir, o sea, no podemos depender de la colaboración del paciente. La segunda prueba, si la primera es negativa, son los potenciales auditivos evocados. Segunda prueba de screening en el recién nacido. Aquí sí que voy a poder determinar cuál es el umbral auditivo concreto en los niños pequeños y también en los simuladores. ¿Vale? Esto no se puede simular. Estos son ondas del cerebro cuando escuchan sonido. Me ayudan también con el diagnóstico precoz del neurinoma del acústico y en el diagnóstico diferencial de las hipoacusias cocleares versus las retrococleares. Y ahora quiero que prestéis especial atención a la función vestibular, porque hay que entender esto. Esto tenemos que comprenderlo, ¿vale? Eso es un mantra. El laberinto siempre empuja. ¿Vale? Los que os leéis con lo de empujar y tirar en las puertas, ahora mismo, todas las neuronas concentradas, el laberinto siempre empuja. Empuja, nunca tira hacia sí. Empuja. Puede empujar más o menos. Si está lesionado, empujará menos. Si está irritado, está inflamado, empujará más. Pero siempre empuja. ¿Qué pasa en un paciente normal? Sano. Pues que tiene el oído derecho empujando al izquierdo hacia la izquierda, el oído izquierdo empujando al derecho hacia la derecha, pero como ambos están sanos e igual de sanos, tienen la misma fuerza y el paciente está en equilibrio. ¿Vale? Si tiene un laberinto lesionado, empuja, sí, pero empuja menos y por lo tanto gana el sano y el paciente, por ejemplo, que eso es más fácil de comprender, en la prueba de Romberg se caerá hacia el lado enfermo. Y si está irritado,
que es lo típico de la laberintitis serosa y en la fase muy inicial de muchas enfermedades, como por ejemplo Meniere, ¿vale? En las fases muy iniciales de la crisis, pues sí puede estar irritado el laberinto, pero lo típico es ya encontrarlo pues en fase de lesión como tal. Pues en este caso el paciente se caerá hacia el lado sano, porque le gana el enfermo. ¿Se comprende? Vamos a seguir viendo, no os preocupéis. ¿Para qué me sirve a mí esto que os acabo de comentar? Me sirve para saber hacia qué lado se cae el paciente en la prueba de Romberg y me sirve para saber hacia dónde se dirige el nistagmus de mi vértigo periférico. ¿Vale? Por tanto, si el paciente con los ojos abiertos, con la ayuda visual, aún así se cae, esto no es un problema vestibular, esto es un problema cerebeloso. ¿Vale? Por tanto, no pienso en hacia dónde empuja nada. Problema cerebeloso se cae sin regla fija, puede caerse hacia adelante, hacia detrás, hacia un lado, hacia otro, me da igual. Pero el paciente con los ojos abiertos se ha caído, por tanto sé que el problema está en el cerebelo. Si con los ojos abiertos mantiene el equilibrio y es solo cuando los cierra, cuando prescinde de la ayuda visual, que se cae hacia un lado, estaremos ante una hipo o hiperfunción vestibular periférica. En la hipofunción vestibular periférica se cae hacia el lado lesionado, como hemos visto, y en la hiperfunción hacia el lado sano. Lesión cerebelosa, paciente, ojos abiertos, cae hacia donde, me da igual, hacia donde quiera. Si cuando cierra los ojos se cae hacia la izquierda, puede ser perfectamente una hipofunción periférica izquierda. Este oído está empujando hacia la derecha, pero menos que el derecho sano, que empuja hacia la izquierda con más fuerza. Por lo tanto, el paciente se cae hacia la izquierda, hacia el lado enfermo. Y esto lo podéis dibujar ahí en la imagen del examen, no pasa nada. ¿Vale? Y si tuviera una hiperfunción periférica izquierda, pues empuja más ese oído izquierdo hacia la derecha y el paciente con los ojos cerrados se cae hacia la derecha. ¿El otro empuja al sano? Sí, pero empuja menos que el irritado. Cuando me hablen de dismetría, tengo que automáticamente pensar que me están hablando de una lesión cerebelosa, ¿vale? Y me ayuda mucho. Dismetría es igual a lesión cerebelosa, al igual que se me dicen que no desplaza bien el talón sobre la cresta tibial, que tiene temblor intencional o que tiene una prueba de dedo nariz positiva, es decir, no es capaz con los ojos cerrados de llevar la punta del dedo índice a la punta de la nariz, ¿vale? Y llegamos a la mejor parte de otorrino, vuestra parte favorita por lo menos, el nistagmo, ¿vale? Esto también se puede comprender y lo podemos, pues nos podemos evitar empollarlo, ¿vale? Podemos recordar a largo plazo, veréis. El nistagmo ya sabéis que es el movimiento ocular involuntario y rítmico, que puede ser horizontal, horizonte rotatorio, vertical. Hay gente también que dice, no, el geotropo, porque no, a ver, eso es un nistagmo horizontal cuando el paciente está tumbado, pero que no os líen, ¿vale? Que no os líen. Hay un nistagmo horizontal, hay uno horizonte rotatorio y hay uno vertical, que es lo que nos sirve a nosotros para contestar las preguntas. ¿Vale? Tiene dos componentes, uno rápido y uno lento, lo estoy haciendo aquí. ¿Hacia dónde está batiendo el componente rápido? Hacia la derecha, ¿no? Se ve bien. Hacia la derecha del paciente, por supuesto, ¿vale? ¿No? Sí, ¿no? Se ve bien. ¿Vale? Pues eso es lo que nos va a dar nombre al nistagmo. Este nistagmo, como está batiendo rápido hacia la derecha, es un nistagmo derecho. Punto. Se acabó. ¿Bien? ¿Cómo diferencio yo si este nistagmo me viene de un vértigo periférico o de uno central? Bueno, pues el periférico tiene unas reglas muy fijas, muy bien establecidas, que no se puede saltar. Un nistagmo proveniente de un vértigo de origen periférico ha de ser unidireccional. Si yo tengo un nistagmo derecho, lo tengo mirando recto, mirando a la derecha y mirando a la izquierda. Nunca va a ser bidireccional. Se inhibe con la fijación, es decir, se exacerba cuando nosotros impedimos la fijación visual del paciente, como por ejemplo con gafas de Frenzel que tienen 20 dioptrías, no ve un carajo el paciente y un paciente que parecía igual que no tenía nada empieza a tener nistagmo mucho más exacerbado, ¿vale? Es horizontal u horizonte rotatorio o geotropo que apunta al suelo pero es porque el paciente se ha tumbado hacia el lado, pero no es vertical. Un nistagmo periférico no puede ser vertical. Tiene que ser congruente, es decir, igual en ambos ojos. No puede hacer una cosa el derecho y el izquierdo otra, ¿vale? Y habitualmente el paciente te refiere sensación de giro de objetos, vértigo rotatorio. En cambio, el central puede hacer un poco lo que le dé la gana, ¿vale? Puede ser unidireccional o bidireccional. Miro a la derecha, tengo un nistagmus derecho. Miro a la izquierda, tengo un nistagmus izquierdo. Pero también puede ser unidireccional. No se inhibe con la fijación, puede ser horizontal, horizonte rotatorio, es decir, comportarse como el periférico, o puede ser vertical, y si es vertical un nistagmo ya sé que viene de origen central, ¿vale? No tiene por qué ser congruente,
Y más que sensación de giro de objetos, habitualmente lo que te refiere el paciente es una inestabilidad que te comentan en el MIR como inestabilidad de la marcha, muy típico, ¿vale? Para orientarte a vértigo de origen central. Estas son las gafas de frente que, como os digo, tienen 20 dioptrías, el paciente no ve nada y pueden exacerbar un vértigo, un nistagmo de origen periférico, ¿vale? Que es el que se inhibía y, por tanto, se exacerba con los cambios de fijación. Bien, y ahora quiero que entendamos hacia qué lado va el nistagmo en función de qué laberinto está afectado y cómo, ¿vale? El laberinto me va a empujar los ojos de forma lenta, ¿vale? Igual que el paciente se cae en la prueba de Romberg, no hace ¡fua! Y se tira así de repente, no, se va cayendo poco a poco, ¿no? Pues los ojos lo mismo, poco a poco los va empujando. El laberinto derecho empuja los ojos hacia la izquierda, los empuja. El laberinto izquierdo empuja los ojos hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo quiero ver la televisión y tengo un laberinto izquierdo lesionado, gana el derecho, empuja lentamente los ojos hacia la izquierda y en vez de ver la televisión, mi cerebro se da cuenta de que estoy viendo a mi abuela. Entonces, como no quiero ver a mi abuela, ahora mismo lo que quiero es ver la tele, corrige rápido. El sistema nervioso central, ¿eso estaba algo por ahí? Corrige rápido, ¿vale? ¿Y qué decíamos? Que el componente rápido es el que nos daba el nombre de nistagmo. Por lo tanto, si yo tengo una lesión del oído interno, por tanto me gana el oído derecho. Perdón, no sé qué estoy diciendo. Tengo una lesión del oído izquierdo, ¿vale? Lesión, empuja menos. Me gana el oído derecho, empuja los ojos lentamente hacia la izquierda. El sistema nervioso central corrige rápido hacia la derecha. Tengo un nistagmo derecho, es decir, hacia el lado sano. ¿Se entendió? Bien. Y al revés cuando está irritado, ¿vale? Solo hay que acordarse de que empuja los ojos de forma lenta y luego la corrección es rápida. Y que eso es lo que da el nombre al nistagmo. Lo otro es igual que el Romberg. Bien. Esto no lo puedo hacer, por supuesto, con los vértigos de origen central. No puedo porque puede hacer un ojo así y el otro así, ¿vale? Pregunta hace unos 3 añitos. ¿Qué características del nistagmo orientarán hacia un vértigo periférico? Nistagmo horizontal, sí. Unidireccional, sí, que aumenta de intensidad cuando se dirige al lado de la fase rápida. Esto es típico de los nistagmos de origen periférico. Pero no necesitaba saber este dato para contestar la pregunta. Fijaos en las otras opciones. Nistagmo vertical no me orienta hacia un periférico, me orienta hacia un vértigo central. ¿Que cambia de dirección? Central. ¿Que no se suprime con la fijación? Central. ¿Vale? Si hacemos fijar la vista en un punto a un paciente con vértigo y nistagmo de origen periférico, observamos que el nistagmo va a disminuir o va a desaparecer. Se inhibe con la fijación. ¿Bien? Estos son mis abuelos, Pachín y Teresa, que hace unos 2 añitos así, ahora ya no porque estamos mayores, pero pudieron viajar a Madrid a visitarme y estuvo muy guay. Pasamos el fin de semana por ahí juntos, fuimos a un musical y bueno, recuerdo ese viaje con mucha ilusión. Han sido como unos segundos padres, así que si alguno de vosotros coge esa lanza y va a Avilés a visitarlo, lo cruzáis por ahí seguro, caminando por el parque, dando vueltas alrededor del parque toda la mañana, pues os recomiendo que les deis mucho amor, ¿vale? Y que les deis saludos de mi parte, ¿vale? Llegamos a oído externo. El hematoma del pabellón auricular es eso, un hematoma en el pabellón auricular. Es sangre que está entre el pericondrio y el cartílago. El pericondrio es la capa que va a nutrir al cartílago. Por tanto, cuando separo esas 2 capas, puedo tener una necrosis del cartílago. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? No puedo permitirlo. Se me puede quedar una oreja de coliflor, como la gente que hace lucha libre, o MMA, o judo, sambo. Gente que está constantemente rozando su oído contra el oponente o contra el suelo. ¿Vale? Esa típica oreja en coliflor o oreja de gladiador. ¿Vale? Entonces, tengo que drenar el contenido hemático, tengo que darle cipro para que no se me sobreinfecte y vendaje compresivo para que no vuelva a sangrar, para no acabar con esa oreja en coliflor. Como recomendación personal, os diré que si os encontráis a una persona que tiene esas orejas, mejor no discutirle demasiado, chill, no pasa nada, no me ha molestado tanto, ¿vale? La pericondritis con P de pseudomona, ¿vale? Para recordar que es el bicho que más frecuentemente produce la pericondritis, seguido del aureus, ¿vale?
es una infección del pericondrio. Por lo tanto, ¿dónde va a estar esa inflamación? ¿En la oreja? Pues donde haya cartílago. Tú te tocas aquí arriba y esto está durillo, está cartílago. En cambio, el lóbulo no. El lóbulo es una bolsa de piel y grasa. Por lo tanto, la inflamación solo la veremos a nivel de la zona superior de la oreja. En el lóbulo no, se ve muy bien aquí. El lóbulo respetado, el resto superinflamado. Sospecho pseudomonas, por lo tanto lo trato con un antibiótico que luche contra la pseudomonas. Por ejemplo, cipro o cepta. Veis que en otorrino les gusta mucho poner cipro, les encanta. La perforación traumática del tímpano me va a dar dolor de oído, sí, por supuesto, y una hipoacusia de ¿qué? De transmisión. Estoy lesionando la membrana timpánica, por tanto, la hipoacusia sea de transmisión. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Nada, observación. ¿Por qué? Porque suelen cerrar solas. Si no cierran un mes, puedo reavivar los bordes cortando con bisturí. Si no cierran 3 meses, pues puedo plantear una meringoplastia con fascia del temporal. Cojo un poco de fascia del temporal y le hago un apaño tapando el agujero, ¿vale? Tratamiento inmediato de la perforación timpánica de origen traumático. Nada, actitud expectante. No le voy a operar de inmediato, me espero unos meses. Y ya si no cierran unos meses, pues sí. Pero mientras tanto, nada. La cera se produce en el tercio externo del CAE, que también coincide que es donde están los folículos pilosebáceos. Entonces, ¿dónde va a ser más frecuente un tapón de cera? ¿En un conductivo estrecho o grande? O estrecho, ¿no? Vale. ¿Dónde va a ser más frecuente un tapón de cera? ¿En un paciente que simplemente deja que se lave la cera o en uno que se mete un bastoncillo y se lo guarda todo atrás? Está contraindicado usar bastoncillos, además te puedes lesionar la membrana timpánica, te puedes atravesar con el bastoncillo, ¿vale? No se puede meter nada en el oído, como no sé quién decía esto, nada que sea más pequeño que un codo, ¿vale? Para que lo entendáis. Es súper contraindicado el uso de bastoncillo. No se mete nada dentro del oído, solo lo hace el otorrino, ¿vale? ¿Y qué vamos a tener ante un tapón de cera? Pues depende. Si tapa el 100% de la sección del CAE, una hipoacusia, o si toca la membrana timpánica, si no, nada. ¿Vale? Hasta que no estudie al 100% la sección por completo del CAE, no va a tener hipoacusia ese paciente. También puede tener acúfenos, pues como os digo, en caso sobre todo de que toque la cera del tímpano. Si no hay perforación, ¿cómo lo quito? Si no puedo meterme ahí el bastoncillo. Pues con irrigación de suero, bastante suero, a unos 37 grados, para que no empiece el paciente con nistagmos y cosas raras, que va a sortear la cera, va a rebotar en ese tímpano íntegro y va a acabar limpiando la cera, ¿vale? Es mucho suero, a 37 grados, a poder ser, para quitar el tapón de cera. Pero si sospecho perforación o sé que hay una perforación, no puedo hacer eso, porque estoy metiendo el agua en el oído medio, por lo tanto tiene que hacerlo un otorrino bajo microscopía, que también va a ser quien saque los cuerpos extraños. Lo que no voy a hacer cuando un paciente se mete una canica es meter unas pinzas para ir empujando la canica hasta que por fin consiga atravesar la membrana timpánica, pasar a la rinofaringe y salir por la nariz. No, lo que hago es meterle en quirófano, en un microscopio adecuado, que esté yo viendo bien, que además soy otorrino, le meto un palito de hockey, un instrumento especial, me cuelo por detrás y tiro, para evitar precisamente ese riesgo. Un cuerpo extraño en el CAE lo tiene que sacar el otorrino bajo observación con microscopía, ¿vale? Y con el material correcto. El forúnculo es una otitis externa localizada, básicamente un absceso a nivel del folículo pilosebáceo. ¿Dónde estaban? En el tercio externo del CAE. ¿Quién produce la infección de piel y anejos cutáneos? No aquí, en todos los sitios. El Staphylococcus aureus. Perfecto. ¿Cómo lo trato? Es un absceso, por lo tanto, si tiene tamaño adecuado como para considerarse un absceso al uso, pues lo tendré que drenar. Incisión y drenaje. Absceso, drenaje, absceso, drenaje. Y también puedo dar ciprotópico, o si ya se pasa un poco de madre esto, pues cloxa sistémica, pero no suele hacer falta, ¿vale? Acordaos, absceso, drenaje, absceso, drenaje. La otitis externa difusa aguda es el oído del nadador, lo produce también la pseudomona. Voy a tener una otalgia que aumenta al presionar el trago o al desplazar el pabellón, porque estoy movilizando ese CAE. Va a tener, pues igual que en el tapón de cera, una hipoacusia de transmisión, estoy hablando de oído externo, únicamente cuando se cierre por completo el CAE. ¿Y por qué se va a cerrar el CAE? Por el edema tan importante y por la secreción que está aumentada, una combinación de ambas. Entonces, ¿cómo lo trato? Con limpieza del CAE bajo micro, también lo hará un otorrino, y procurando que esté seco y ventilado, y eso, para eso me va a ayudar el corticoide, que va a reducir el edema, va a mejorar la ventilación, y también el cipro. ¿Por qué? Coño, porque sospecho pseudomona, ¿vale? Y también va en gota porque lo tengo ahí a huevo para echarle la gota, ¿vale? No se lo pongo sistémico en un inicio. El principal germen de la otitis externa difusa es la pseudomona aeruginosa. La otitis externa difusa, ¿cuál es su tratamiento inicial? ¿Antibiótico más analgésico? Sí.
no endovenoso, no te flipes, ¿vale? Lo tienes a huevo para limpiar el conducto auditivo externo y poner la antibioterapia tópica en gota, y si quieres dar ibuprofeno, muy bien, por vía oral, por supuesto, pero el antibiótico tiene que ir por gota, ¿vale? La otitis externa crónica, la otomicosis, es simplemente una infestación por hongo, ¿vale? Por el Aspergillus, por la cándida. No va a producir dolor, en todo caso prurito, mucho prurito, mucho picor. Y se trata con antisépticos y antifúngicos tópicos, ¿vale? La otitis externa maligna también la produce la Pseudomonas, pero esta vez en pacientes diabéticos e inmunodeprimidos. Y es muy grave, va a haber un edema muy intenso en el CAE, con una otorrea purulenta, un dolor muy intenso y lo más importante de todo, un concepto gatillo que nos tiene que hacer automáticamente ir a contestar la pregunta. Si me ponen en el MIR tejido de granulación en el CAE, o si me lo enseñan, que se ve una cosa casi, ¿vale? Pero habitualmente me lo escriben, tejido de granulación en el CAE, contesto automáticamente otitis externa maligna. Si le hago un TAC, pues veré que puede incluso comer hueso, y lo que pille por ahí, como por ejemplo el nervio facial que pasa por la caja del tímpano, puedo tener parálisis facial, y hasta en un 50% de los casos se me puede morir el paciente. Cuidado, que es maligna. Y por lo tanto, voy a ingresarlo, voy a hacer cirugía para desbridar, para limpiar esa infección y antibioterapia intravenosa. Aquí sí que me preocupo. Antiseudomonas con cipro, cepta, pipertazo, ipiren, con lo que quiera, y luego, cuando me salga el antibiograma, pues con toda la infección, pues escalaré o desescalaré en función de lo que me salga, ¿vale? Hombre de 27 años, sano, con dolor intenso en el oído derecho, que empeora con la presión sobre el trago y secreción purulenta, taponamiento, prurito, cierto grado de hipacusia, otorrea y signos inflamatorios importantes en el conducto auditivo externo. Te está diciendo, no me contestes otitis media. Es una de estas dos, o externa difusa o externa maligna. Vale, es un paciente de 27 años sano. No puedo contestar otitis externa maligna, porque saben pacientes mayores, diabéticos pasados de rosca o inmunodeprimidos. ¿Vale? Ahora bien, si me dicen edad avanzada, diabetes, otra que no evoluciona favorablemente a pesar del tratamiento y encima me está dando parálisis del séptimo, me rayo. Me rayo a muerte y digo otitis externa maligna. Aquí sí, ¿vale? Todo el sentido del mundo, ¿vale? Y la otitis externa eczematosa, pues ya sabéis, producida por la dermatitis seborreica, pues la tiene mucha gente, se descama la piel y pica mucho, ¿vale? Mucho prurito, pues ya está, no duele. Y veremos esa piel seca con la descamación, que también se verá interciliar, en el surco nasogeniano, en el nacimiento del pelo, menos frecuentemente en el pecho, ¿vale? Genial, llegamos a oído medio. Hacemos un descanso de 3 minutos y seguimos, ¿vale?
Muy bien, pues nos vamos sentando, que ya ha pasado el tiempo. Espero que os haya servido para ir al baño si tienes que ir al baño, para sobre todo oxigenar. Nada. Y vamos empezando con el oído medio, que me imagino que tendréis cosas que hacer nada más acabar la clase, que saldréis todos corriendo, yo el primero. Así que vamos allá. Oído medio. Ya sabéis que cuando tenemos una lesión en oído externo o oído medio, tengo una hipoacusia de transmisión. Vamos a recordarla brevemente. Audiometría tonal con hueco, gap entre la vía ósea preservada, vía aérea descendida. Rine negativo. Solo ocurría aquí en la hipoacusia de transmisión. Weber lateralizado hacia el oído enfermo, lo que no nos cuadraba mucho y era porque ese oído estaba aislado del entorno y a la misma que le llegase un pequeño estímulo lo iba a sobredimensionar. Y el tratamiento, pues etiológico si puedo, es decir, si tengo un tapón de cera no le voy a poner un audífono, ¿vale? Si tengo una autoesclerosis la puedo operar y si no puedo nada de esto, pues prótesis auditiva. Ese paciente solo necesita que se le hable más alto para entender el 100% de las palabras, por tanto, un audífono, ¿vale? ¿Qué pasa en la otitis media secretora? Que tenemos una obstrucción de la trompa de Eustaquio, por lo tanto, no va a haber una ventilación de la caja del tímpano y el oxígeno que haya quedado aquí retenido se va a absorber por la mucosa. ¿Qué pasa cuando yo en un continente que no cambia su volumen le quito un gas? El contenido. Que baja la presión y por tanto eso chupa líquido que va a rellenar la caja del tímpano. Y es cuando vemos ese líquido a través de la membrana timpánica con las burbujitas, etc. ¿Vale? Por tanto, tendré una hipoacusia de transmisión, tanto porque el tímpano está retraído como porque está lleno de líquido la caja del tímpano. ¿Vale? El tímpano retraído, que puede ser habitualmente, es bilateral, que no va a presentar el paciente fiebre, no está infectado por nada, ¿vale? Es simplemente pues, una obstrucción de la trompa de Eustaquio. No va a haber otalgia, no va a haber otorrea, no hay inflamación y ocurre en niños de 2 a 5 años. La causa más frecuente, con diferencia, es el no correcto desarrollo de los músculos que abren el ostium de drenaje de la trompa de Eustaquio a nivel de la pared lateral de la rinofaringe, que también se puede llamar cabum o nasofaringe, ¿vale? Del piso más superior de la faringe. ¿Bien? Trompa de Eustaquio que va de la caja de tímpano a la pared lateral de la faringe. Ese agujerito que está a nivel de la faringe no se abre bien porque los músculos no funcionan bien. Se acabó. Y cuando el niño vaya cogiendo edad, pues irán ganando fuerza esos músculos y la abrirán bien y ya dejará de tener otitis media secretoras. ¿Vale? Acordaos de que el timpanograma podía estar al principio desplazado hacia presiones negativas, posteriormente cuando aparece ese líquido, esas burbujitas muy típicas, plano. En los niños también puede ser que no se deba a eso, sino que se deba a que tiene una hipertrofia de adenoides, las típicas vegetaciones que se pueden operar. Lo veremos mañana. En un varón adolescente que además asocia epistaxis recurrente, sangrados recurrentes por la nariz, tendré que pensar en un angiofibroma de Cabum, un tumor muy vascularizado a nivel de la rinofaringe, que no puedo biopsiar porque sangrará muchísimo. No. Lo que tengo que hacer es un TAC, una arteriografía, y aprovechar la arteriografía para embolizarlo. De tal forma que cuando lo vaya a reseccionar en quirófano, cuando lo vaya a quitar, me sangre menos. Y en los adultos, cuidado, porque un adulto no es muy normal que tenga una otitis media secretora. Tendré que plantearme, sobre todo si es unilateral, que tengo un carcinoma de Cabum, ya patología maligna. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues si tengo vegetaciones, pues las quitaré, ¿vale? Sentido común. Si encuentro un carcinoma de Cabum, tendré que tratar el carcinoma de Cabum. Ya ha pasado a un segundo plano, me da bastante igual la otitis media secretora, pero tendré que tratar el cáncer. Pero en general, lo que es la otitis media secretora o serosa no se trata, porque hasta el 80% de los casos se resuelven solos. Porque lo más frecuente, como os digo, es que no se han terminado de desarrollar correctamente esos músculos que abren el ostium. Y en caso de que persista durante más de 6 semanas, pues me puedo plantear una brincotomía. Le hago un agujero a la membrana timpánica, le coloco un dispositivo para, 1, drenar el líquido que hay aquí contenido, 2, permitir que se ventile correctamente. ¿Vale? Y esto, pues, con el tiempo irá regenerándose la membrana timpánica, irá desplazando este dispositivo hacia la periferia y lo acabará expulsando del suelo y ya está. Ahí se quedará de la oreja, ¿vale? Se ve tal casi. Pregunta de este año. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la otitis media secretora es cierta? Que en la mayoría de los casos la evolución natural es hacia la curación espontánea. Una vez más, el que estuvo atento en la clase y lo entendió no necesitó abrir el libro para contestar bien una pregunta en el mismo, ¿vale?
Es muy importante que atendáis y que comprendáis bien. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, me la hacéis. Y si ahora, cuando terminemos, salís corriendo, me parece muy normal, bien, pero tengo el correo que os lo he puesto alguna otra vez, ya sabéis cómo es, y os lo voy a poner al final de la clase para que me la hagáis, ¿vale? Estoy aquí para eso. Lo que no quiero es que os quedéis con dudas. No podéis quedaros con dudas. Estoy para eso, para resolveros las dudas que podéis tener, ¿vale? Que no os dé miedo o vergüenza. ¿Qué pasa cuando se sobreinfecta ese líquido en la caja del tímpano? Pues que aparece una otitis media aguda. ¿Quién va a infectar ese líquido? Habitualmente el neumococo, también la Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, y va a haber inflamación. Aquí sí, estamos hablando de una infección bacteriana, también ocurre a niños pequeños, que es en los que tenemos la otitis serosa, ¿vale? Y como dato random, que han preguntado una vez, pues que existen casos registrados de contagios en guarderías, pues sin más, ¿vale? ¿Qué veremos? Un tímpano hiperémico y abultado, ¿vale? Aquí ya no hay presión negativa, hay presión positiva en la caja del tímpano y por lo tanto está hacia afuera, duele por esa presión positiva en la caja del tímpano y a veces puede llegar a ser tal la tensión a nivel de la membrana timpánica que puede llegar a perforarse. En el momento que se perfore, el paciente dejará de tener dolor, porque ya hay un agujerito y por lo tanto a través de ese agujerito podrá salirse el pus y ya no habrá esa presión positiva que era la que estaba dando dolor, ¿vale? No es lo ideal, es una complicación, pero oye, hay que saber esa evolución natural, ¿vale? ¿Cuál es el principal causante de la otitis media aguda en el niño? El Streptococcus pneumoniae. Acordaos, la otitis media aguda tiene un tímpano hiperémico y abultado, a punto de reventar, y la secretora o serosa tiene un tímpano retraído, no inflamado, ¿vale? Por supuesto, mucho dolor, una otalgia muy intensa, pulsátil, con una hipoacusia de transmisión. ¿De qué va a ser? Estamos hablando de oído medio, ¿vale? Con acúfenos, fiebre, es una infección bacteriana y lo que decíamos antes. ¿Por qué va a haber pus en el conducto auditivo externo si el problema está en el medio? Porque ha habido una perforación timpánica. Si no, no hay pus en el conducto auditivo externo. Si no, no tengo esa otorrea purulenta, ¿vale? ¿Damos antibiótico? En general no hace falta. Hasta un 80% de los casos curan solos. Pero tengo que seleccionar bien al paciente, ¿vale? A ese niño bonito, guapo, ¿vale? Que es de una edad pues normal, que no me asusta cuando viene a la consulta, ¿vale? Que no ha tenido hermanos que se han quedado sordos por esto, que no está constantemente viniendo por casos de otitis media aguda, ¿vale? Un niño de más de 6 meses con otitis media aguda no grave, no recurrente y sin antecedentes familiares de otitis media aguda complicada, le puedo no tratar con antibiótico, ¿vale? Se me viene sintomático y ya está. En cambio, le daré amoxicilina dosis altas o amoxicilina clavulánico, que es más eficaz, pero intento reservarla, cuando no mejora el cuadro a pesar de 2 días de no tratar, cuando tiene ya de inicio mucho dolor o fiebre de más 79 grados, cuando tiene menos de 6 meses de vida, que me acojona cuando entra por ahí, cuando es grave, complicada o bilateral, perforación timpánica, que no deja de ser una especie de complicación, es un paciente inmunodeprimido o enfermedad recurrente, es decir, sentido común. Si me ponen a un niño precioso, majísimo, Eduardo se llama, que está fantástico de la vida. Oye, lo único que, mira, tengo un poco de... no pasa nada. Bueno, vamos a verlo, vamos a vigilarlo. Bien. Ahora bien, entra un señor de 2 meses de vida que cada poco tiene esto, que es súper grave, ¡guau! Tiene una fiebre que flipas. Coño, pues vale, cuando me pongan cosas que a mí me preocupen como médico, le pondré el antibiótico. ¿Bien? Vale. Niño de más de 6 meses de vida con otitis media aguda leve a moderada sin factores de riesgo, tratamiento sintomático que mejora, perfecto, que no mejora, amoxicilina, que es por donde empiezo cuando el niño tiene una otitis media aguda severa o con factores de riesgo. ¿Que no mejora a pesar del antibiótico? Pues le añado clavulánico. ¿Que a pesar de eso no mejora? Pues me planteo ya la paracentesis, le hago una abertura, le hago un roto a la membrana timpánica, pero lo hago yo bien en quirófano, sé lo que estoy haciendo, he estudiado mucho para esto, y lo voy a hacer mucho mejor que el pus si está tan a tensión el tímpano que está a punto de reventar, por ejemplo. Además, así puedo drenar el contenido purulento y estoy controlando un poco el foco, ¿vale? Eso de absceso drenaje podríamos también aplicarlo un poco aquí. O este paciente se presenta muy postrado, con mucho síntoma general, un niño que no está bien, tú lo ves que no está bien, pues te puedes plantear una paracentesis. O si se ha complicado ya con una mastoiditis, una parálisis facial, una meningitis, aquí ya enciendes todas las alarmas y haces todo lo que puedas, pones el amoxicilina clavulánico y además le haces la paracentesis. De la meningitis ampollosa solo quiero que recordéis que lo produce el virus, el micoplasma, perdón, y el virus de la gripe, ¿vale? Que es la enfermedad que da las bullas hemorrágicas a nivel de la membrana timpánica. Estos procesos, como en general en medicina, se pueden cronificar.
Hay dos formas de otitis media crónica. La simple o supurada, la de toda la vida, en la que tenemos una otorrea purulenta que no huele mal, no fétida, a través de una perforación central. Perforación central, a nivel de la pars tensa. ¿Voy a tener hipoacusia? Te estoy diciendo que tiene una perforación timpánica. Sí. ¿Va a doler? Te estoy diciendo que tiene una perforación timpánica. Que no va a acumularse ahí el pus. Que va a poder salir, va a tener otorrea. Por lo tanto, no le va a doler. No le va a comer hueso esta infección. ¿Cómo la trato? Sospecho pseudomona. Por lo tanto, trato con cipro tópico, con el antibiótico favorito de los otorrinos. Y además, tópico, ¿por qué? Te estoy diciendo que tiene una perforación timpánica. Por lo tanto, aunque yo le eche la gota en la oreja, le va a llegar al oído medio donde hay el problema. ¿Vale? Cipro tópico. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en un paciente adulto que presenta una asociación de otorrea purulenta e hipoacusia indolora y unilateral? Bueno, pues si es indolora, no va a ser ni una otitis media aguda ni una otitis externa, será una otitis media crónica. O también puede ser una otitis media crónica colesteatomatosa o colesteatoma, que es lo que comentábamos, que el epitelio timpánico, epitelio queratinizante, que solo debería estar en la parte del CAE, se invagina y se mete dentro de la caja del tímpano. ¿Vale? ¿A través de qué? A través de la pars flácida, de la zona marginal, posterior-superior, atical. Cualquiera de estos cuatro términos nos tiene que hacer también saltar el gatillo y contestar colestatoma, ¿vale? Perforación a nivel atical, posterior-superior, marginal o pars flácida, piensa automáticamente que eso es un colesteatoma. Bien, pues decíamos que se forma ese quiste de esa invaginación que tiene dentro el epitelio queratinizante, que va descamando hacia su interior, va creciendo y se comporta como un tumor. No es un tumor, pero se comporta como un tumor, además, bastante agresivo a nivel local, que va a comer hueso y se puede cargar pues, cosas que haya por ahí, como por ejemplo el nervio facial, te puede dar parálisis facial. No va a doler, va creciendo poquito a poco, no duele. No va a tener otorrea fétida, perdón, va a tener otorrea fétida, va a tener una otorrea que huele mal y nos va a dar una hipoacusia. ¿De qué? Estamos hablando de una alteración en la membrana timpánica que además se acompaña de una ocupación de la caja del tímpano, hipoacusia de transmisión. Fijaos cómo tengo algo, no sé lo que es, pero algo es, desde luego, parece epitelio, sí, pero bueno, no sé lo que es. Es algo a nivel posterior superior, atical, marginal, pars flácida. Esto es un colestatoma y cuidado porque lo que vemos es la punta del iceberg. Dentro se está haciendo más grande y está pues haciendo de las suyas, ¿vale? Cargándose el facial, cargándose el techo del oído medio, etc. La inclusión de epitelio queratinizante del oído medio, colestatoma. Puede, como os decía, esta ocupación del oído medio, que no debería estar ahí, estar haciendo osteolisis del techo del oído medio. ¿Qué tengo encima del techo del oído medio? Directamente, después de las meninges, tengo el lóbulo temporal. Por lo tanto, un simple colesteatoma me puede dar complicaciones supuradas a nivel intracraneal. Puede darme cerebritis, puede darme absceso, puede darme meningitis, ¿vale? En una resonancia magnética nuclear veré que es hipointenso en T1, no capta contraste, que es hiperintenso en T2 y lo más importante de todo, con mucha diferencia, que es la única lesión de oído medio que brilla en difusión, que es hiperintensa en DWI. Eso del movimiento browniano de las moléculas del agua, que si se restringía no sé qué y brillaba, pues eso es. Única lesión hiperintensa que brilla en DWI, en difusión. ¿Cómo lo trato? Con mastoidectomía, entro por mastoides, empiezo a limpiar, pum, 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 y le limpio todo el oído del colestatoma que pueda tener. Y timpanoplastia si procede. Pero no es mi objetivo preservar la audición. Y es posible que incluso hasta me la cargue yo mismo. Pero mi objetivo es mucho más noble, es la de evitar las complicaciones que, como os digo, pueden ser graves. Meningitis, cerebritis, absceso. Mujer de 38 años con otorrea desde la infancia. Sinotalgia, no le duele, con hipoacusia en oído derecho, perforación marginal, posterior superior y atical. Te da 3 de 4. Te falta decir pars flácida. Pero 3 te las ha dado para que tú contestes colestatoma. Y encima te dice no sé qué, de que tiene supuración, osteoitis del borde óseo, hipoacusia transmisiva en oído derecho. Me da igual. Me está dando la clave. Perforación marginal, posterior superior, atical, colestatoma. Ya está.
Hace 2 años, hombre de 26 años con otorrea unilateral derecha que refiere a haber sido tratado en infancia con colocación de drenajes transtimpánicos bilaterales. No presenta dolor. Tiene una perforación timpánica central de bordes lisos y otorrea que proviene del oído medio. ¿Tiene otitis externa? Me está diciendo que el problema viene del oído medio. Vale. ¿Tiene una otitis media aguda? Me dice que no duele. Vale. Me queda que sea una otitis media crónica simple o un colestatoma. Perforación timpánica central. Perforación timpánica central. Ni atical, ni posterior-superior, ni marginal, ni pars flácida. Esto es una crónica simple. Acordaos, central crónica simple, atical, posterior-superior, pars flácida, marginal, colestatoma. ¿Soy muy pesado? Sí, sí, sí. Pero es que, como os digo, luego lo preguntan y luego sacamos bien. Entonces me pongo muy contento. ¿Vale? Acordaos que la otorrea de la crónica simple o suprada no es fétida, en cambio, la del colestatoma huele mal. Como complicaciones más frecuentes de la otitis media, pues lo más frecuente de todo, la mastoiditis. Y ojo, mastoiditis cuando se trata de complicación como tal, es decir, que la infección llega al hueso de la mastoides, no a la mucosa simplemente. En el 100% de las otitis medias agudas, la infección llega a la mucosa de la mastoides y no se considera mastoiditis como complicación, se considera una mastoiditis acompañante normal y ya está. ¿Vale? ¿Cuándo ocurre esa complicación cuando llega la infección a hueso? Tras la primera, tercera semanas, tras la otitis media aguda. Con mal estado general, inflamación retroauricular que tenemos detrás de la oreja, la mastoides, que consigue separar la oreja del cráneo. Y por supuesto, si tú la aprietas ahí, pues le duele. En el TAC veremos opacificación de las celdas mastoideas y destrucción ósea. Y como lo trato con antibiótico intravenoso, esto sí que me preocupa, esto es una complicación. Y drenaje, porque no deja de ser una infección que se me ha ido de madre, que se me ha complicado y que el foco no está controlado. Hay pus ahí en un continente, en unas celdillas. Es una especie de absceso, ¿vale? Y como tal lo voy a drenar. Niño de 22 meses con otitis media aguda bilateral, que soy muy listo, le pongo antibiótico y por tanto mejora, fantástico. Pero me vuelve a los 12 días, prácticamente 2 semanas, con fiebre otra vez que ha vuelto a aparecer, que se la había pasado y ha vuelto a aparecerle, con el pabellón auditivo desplazado hacia afuera y hacia abajo, y con la piel retroauricular que hay detrás de la oreja, la mastoides, roja y edematosa, mastoiditis. Ya está. La petrositis es cuando esa infección avanza y llega hasta la punta del peñasco. ¿Qué hay por ahí? Pues nervios. Entonces voy a tener el síndrome de Gradenigo, la tríada de dolor retroorbitario por lesión del quinto par, diplopia por lesión del sexto, lo veremos en oftalmología, esa niña no va a poder sacar el ojo hacia afuera, ¿vale? La abducción de ese ojo derecho no la puedo hacer porque tiene una lesión del sexto, y otorrea por la propia otitis, sin más. ¿Vale? Laberintitis, tríada de vértigo, hipoacusia de percepción y otorrea. Vértigo por lesión del laberinto posterior. Hipoacusia de percepción, por supuesto, por lesión del laberinto anterior, que anda por ahí también. Y la otorrea por la otitis, ya está. ¿Por qué ocurre? Por una erosión del conducto semicircular externo, que puede ser debido a un colestatoma, ya sabéis que eso come hueso, por una otitis media aguda muy loca, o por una fractura de peñasco, ¿vale? Y acordaos que el virus de la parotiditis es la primera causa de cofosis unilateral precoz. Primera causa de cofosis unilateral precoz, virus de la parotiditis. La laberintitis tiene 2 fases. Puede el paciente encontrarse en la fase serosa o haber ya evolucionado a la purulenta. En la serosa es cuando decíamos que tenía ese laberinto irritado. Por lo tanto, el nistagmus, como tengo el laberinto irritado derecho, empuja más que el izquierdo, sano. Por lo tanto, van a ir lentamente los ojos hacia la izquierda y corrige rápido hacia la derecha. El sistema nervioso central, dándome un nistagmo derecho, porque le doy nombre según la fase rápida. Como tenía el oído derecho, era el irritado, el enfermo, nistagmos hacia el lado enfermo. ¿Vale? Yo esto no me lo sé. Yo nunca jamás me he empollado esto. Simplemente, pues, lo he entendido así. Y como lo he comprendido, tú me paras por la calle y me dices, rápido, esto, ¿cómo es? Y digo, calma, espérate. Y te lo digo, pero tengo que pensarlo. Y eso es lo que quiero para vosotros. Que lo tengáis que pensar, pero a cambio de recordarlo a muy largo plazo. ¿Vale? Pues al revés con la fase purulenta. Aquí tenemos lesión del laberinto y por lo tanto el nistagmus irá hacia la dosa, ¿no? Al revés. ¿Vale? En cuanto a las complicaciones intracraneales, la más frecuente es la meningitis, sobre todo por el neumococo, y la más grave, el absceso cerebral. La mayoría de las meningitis producidas tras un traumatismo craneal abierto o relacionados con infecciones parameningias del área otorrinolaringológica
neumococo. La otosclerosis es esa enfermedad que ya hemos comentado un poco por encima, en la que hay una anquilosis estapedio, es decir, estribo, estapedio vestibular, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que se fija la platina del estribo a los márgenes de la ventana oval por focos de hueso no formado, con herencia autosómica dominante, patología bilateral pero asimétrica, como veíamos en el cuadro clínico que nos enseñaban en esa pregunta con tantas pruebas complementarias. ¿Os acordáis? Que vimos antes. Y es progresivo. De hecho, progresa más durante el embarazo. Y recordando este concepto, me acuerdo también de que lo más frecuente es que se den mujeres jóvenes, que son las que se pueden quedar embarazadas. ¿Vale? Por supuesto, hipoacusia de transmisión, porque no permite que la onda llegue al oído interno correctamente. Tímpano normal y más frecuente en mujeres jóvenes. La hipoacusia de conducción por otosclerosis está producida por la aparición de un foco de hueso no formado en los márgenes de la ventana oval. ¿Qué veré a través de ese tímpano sano? Puedo ver el signo de Schwartz, que es el promontorio hiperémico, una estructura que hay en el oído medio que le puedes ver por transparencia de la membrana timpánica y que normalmente pues, no está hiperémico, pero cuando está hiperémico significa que esa otosclerosis va en serio, que esa otosclerosis tiene peor pronóstico, ¿vale? Luego vemos también la escotoma o cuña de Carhart, el escotoma o cuña de Carhart, que lo veíamos también en el ejemplo de la pregunta previa. Es una caída de la vía ósea a nivel de los 2000 hercios en la audiometría tonal, solo en la ósea. ¿Qué es esto? ¿Que el paciente oye peor justo con 2000 hercios? No. Esto lo que significa es que es un artefacto y punto. No significa que el paciente oiga peor a los 2000 hercios. Pero me ayuda mucho en el diagnóstico. Y también veré esa ausencia del reflejo estapedial que hemos explicado. ¿Cómo lo trato? Con una estapedectomía, le quito el estapedio, le quito el huesecillo del estribo y le pongo una prótesis. Voy a operar primero el oído que esté peor. ¿Por qué? Porque nadie sabe por qué, pero existe una posibilidad, no probabilidad, ¿vale? Pero sí posibilidad de que el paciente, habiendo sido operado por el mejor cirujano, lo ha hecho perfecto, queda para YouTube, pero por lo que sea, el paciente al día siguiente no oye absolutamente nada por ese oído, cofosis. Es un riesgo real y por lo tanto voy a operar no los dos oídos el mismo día, sino solo uno y primero el que está peor, porque si lo pierde, ya no me la juego con el mejor que tenga y no se ha quedado en cofosis de los dos oídos, ¿vale? Mujer de 32 años con hipoacusia progresiva bilateral más acentuada en el oído derecho. Tiene también acúfenos, no tiene antecedentes personales de otalgias ni otorrea, pero su abuela, su madre y su tío materno tienen hipoacusia. Es decir, tiene herencia, parece autosómica dominante. Vale. Otoscopia normal, hipoacusia transmisiva bilateral, timpanograma normal y reflejo del estribo negativo. No tiene reflejo estapedial. Rine negativo, ya me has dicho que es una hipoacusia de transmisión y voy a haber realizado, pues en este caso, hacia el oído que peor esté, que me has dicho que es el derecho, ¿vale? ¿Qué es esto? Una otosclerosis, te lo dicen todo. Con respecto al tumor glómico yúgolo-timpánico, sabes que es un paraganglioma, un tumor benigno, muy vascularizado, el más frecuente del oído medio. No es algo muy importante precisamente para el MIR, pero sí que tiene dos componentes. Por su parte timpánica nos va a dar los acúfenos unilaterales pulsátiles, porque está muy cerquita del oído, y por su parte yugular puede comprimir los nervios que pasan a través del foramen yugular de la base del cráneo, que son el 9º, 10º y 11º pares craneales. Por lesión del hipogloso 9º par craneal tengo disfagia, por lesión del 10º tengo, entre otras cosas, disfonía, y por lesión del 11º tengo parálisis del esternocleidomastoideo y del trapecio. La asociación de una parálisis del 9º y 10º pares craneales izquierdos con acúfenos pulsátiles en el oído izquierdo, paraganglioma yúgolo-timpánico. Y vamos a intentar entender eso del peñasco del temporal. Es muy importante que lo comprendamos. El peñasco del temporal se puede romper, que es una especie de triángulo, ¿no? Lo veis aquí, que es como una especie de triángulo, se puede romper a su longitud, fractura longitudinal, o a su través, fractura transversal. Quiero que entendáis esto porque con un concepto muy fácil sacamos el resto de la tabla casi, ¿vale? La primera en la frente, esta no os puedo dar más que una regla anatómica bastante malilla, ¿vale? Que simplemente, ¿cuál es la más frecuente? La longitudinal, que es la más larga, ¿vale? 80% versus 20%. Ahí no me pidáis mucho más. Pero ahora bien, ¿cómo es el tímpano en la fractura longitudinal? Desgarrado. Por lo tanto, tendré una hipoacusia de transmisión. ¿Y el líquido cefalorraquídeo que haya caído a la caja del tímpano, por dónde saldrá? A través de la perforación timpánica que he dicho que tiene, por el oído.
otolicuorrea. ¿Vale? ¿Y por qué recuerdo yo que el tímpano está rasgado, está desgarrado? Vale. Vamos a ver esta imagen de una base del cráneo que está vista desde arriba. Aquí vemos la peñasco del temporal en su forma triangular y vemos que tiene una fractura posible longitudinal o posible transversal, ¿no? ¿Dónde está más o menos el tímpano? Más o menos me compráis, que esto lo he dibujado yo, que más o menos está en este plano. ¿Vale? Mucho más fino, por supuesto, es una membrana muy fina. Bien, más o menos así, ¿no? De anterior a posterior y de arriba a abajo, ¿vale? Apuntando como para adelante, ¿vale? En sentido, si lo queréis, sagital, ¿vale? Así, ¿no? ¿Cómo es más fácil que yo lo vaya a romper? Si yo cojo un cuchillo y me pongo a cortar, ¿qué es más fácil que lo rompa? En su mismo plano, como la fractura transversal, ya hay que ser preciso, ya hay que tener suerte para separar justo el epitelio queratinizante de la mucosa. No, es mucho más fácil coger la punta del triángulo y decir racatá. Y en algún momento de la vida me llevaré la membrana timpánica. Por tanto, ¿dónde tendré el tímpano desgarrado? En la fractura longitudinal, que en algún momento de la vida llegaré a cortar el tímpano. No sé si está aquí o aquí o aquí, pero lo voy a cortar. Y, por tanto, todo lo demás. Bien. ¿Y la fractura transversal qué es fácil que corte? Pues los cables que van del cerebro a la oreja, los cables, los nervios. Imaginaos los nervios, simplificadlo, que va del centro de la cabeza, va del cerebro al lóbulo, va a la oreja, ¡pum! ¿Cómo es más fácil que lo corte? En su mismo sentido, ¿a que no? Si corto de adelante a atrás, aquí sí, aquí me habré cargado los nervios. Por lo tanto, hipoacusia de percepción. Tímpano íntegro, pero como está íntegro y tengo una fractura de base de cráneo que sangra por ahí la cosa, pues puedo ver sangre a su través, hemotímpano. Vale. ¿Y por dónde se irá el líquido cefalorraquídeo que cae a la caja del tímpano cuando está la membrana timpánica íntegra? No puede irse por ahí porque no hay perforación, por lo tanto, a través de la trompa de Eustaquio, que acaba en la rinofaringe y de ahí a la nariz. Rino, licuo, rea. ¿Bien? ¿Quién me puede dar parálisis facial? Los dos, porque el facial ya sabéis que es un nervio que anda haciendo sus codos, sus giros, se mete por allí, se ve por allá, no sé qué tal. Entonces, sigue siendo más frecuente que lo corte con la fractura transversal, pero también puedo cortarlo en la longitudinal. La fractura transversal atraviesa en el facial. Acordaos del signo de Battle, que es esa equimosis retroauricular, ¿vale? Que ocurre en las fracturas de base de cráneo. ¿Bien? Signo de Battle, equimosis retroauricular, me refiere que probablemente tengo una fractura de base de cráneo. Genial. Pues una foto de mi familia. Esta es mi hermana, la que os comentaba. Esto fue hace unos años ya, madre mía. Y mis padres, aquí mi hermana mayor, que es médico en Cantabria, médico de familia. Genial, pues llegamos al oído interno. Ya sabéis que cuando hay una lesión en el oído interno tenemos una sordera de percepción en la que no habrá gap en la audiometría tonal, ambas vías estarán descendidas, el RINE será positivo, lo mismo que ocurre en pacientes sanos, el Weber lateralizado hacia el oído sano, lo lógico, lo normal, el otro le has cortado del nervio, no te va a escuchar mejor que el otro sano, ¿vale? ¿Bien? ¿Y el tratamiento? Pues si encuentras el tratamiento teológico, enhorabuena, realmente no tiene mucha cabida en las hipoacusias de percepción. En todo caso, el neuronoma del acústico, pero no le vas a tratar para curarle la hipoacusia. Le tratas porque tiene un tumor que por lo que sea necesitas tratar, ¿vale? Y entonces el tratamiento, pues prótesis auditiva, el audífono, ¿vale? Pues puede ser una ayuda, pero realmente en estos casos de hipoacusia de percepción, que es una hipoacusia peor pronóstico que la hipoacusia de transmisión, es mucho más fácil que yo tenga que recurrir a un implante coclear. Implante coclear, el cual consta de dos dispositivos, uno externo y uno interno. El interno se mete con una cirugía y literalmente metes un electrodo para que estimule directamente eléctricamente al órgano de Corti. Y se une a la parte exterior, que es donde llegan las ondas, a través de un imán. Esto no está clavado, atornillado, es un imán que el paciente cuando va a bañarse al mar o lo que sea, pues se lo puede quitar, pues no escuchará, pero por lo menos se puede bañar, ¿vale? La hipoacusia de percepción en el niño es muy importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Diagnóstico y tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque nos va a depender de esto, del que se le diagnostique y se le trate precozmente, el que se desarrolle de forma completamente normal, ¿vale? Va a haber retraso en el desarrollo, tanto académico como personal, de relación con terceros, en un niño que no escucha, que no oye.
lo que dice el compañero, va a perder el interés por lo que no quiere hacer amigos. No, ¿vale? En las fases más iniciales, el niño, si no tiene ese estímulo auditivo, no va a tender a relacionarse con los demás y tampoco va a avanzar correctamente en clase. ¿Vale? Es muy importante. 60% causa genética. Acordaos de las otomisiones acústicas como primera prueba de skin auditivo neonatal, segunda prueba, las potenciales auditivos evocados cuando las otomisiones acústicas salen patológicas. Tratamiento, pues si es poquita cosa, audífono, prótesis, ¿vale? Y si tiene una cofosis, tiene un umbral auditivo muy alto, más de 90, pues el implante coclear. ¿Cuál es la complicación auditiva más frecuente de la meningitis bacteriana en edad pediátrica? Tipiquísima pregunta, la hipoacusia. La presbiacusia ya sabéis que es la causa más frecuente de hipoacusia después del tapón de cera. Es una hipoacusia de percepción por atrofia coclear típica de señores mayores, a partir de los 50, pero sobre todo señores viejos, ¿vale? Acordaos que como es una atrofia coclear, tendrá reclutamiento positivo, tendrá una inteligibilidad disminuida, nunca va a llegar al 100%, sobre todo cuando hay ruido ambiente, ese típico señor mayor que no entiende muy bien lo que se habla en la cena de Navidad porque todo el mundo está hablando entre sí, pero que si no hay ruido, no está la televisión puesta y la gente hablaba de una en una, pues sí que te contesta y sí que se entera. Patología bilateral y simétrica, sobre todo caída a nivel de las frecuencias agudas, como todas las de percepción, a excepción del Menier. Tratamiento de la prótesis, el audífono, y cuando es una cosa muy llamativa, muy tal, no es lo habitual, implante coclear, pero vamos, no es lo habitual, ¿vale? Entonces, acordaos, sordera coclear, reclutamiento positivo. Esto no es IA, esto es una imagen que cogí de Google Imágenes, de lo que mirábamos cuando éramos más, yo por lo menos, no sé vosotros, cuando era un niño pequeño me metía en Google Imágenes y me pasaba ahí pues una horita, ahí flipándolo con las cosas que aparecían. Era como, pues así encontré yo esta imagen y me hizo mucha gracia, me encantó, porque literalmente es un caracol recluta. Ya se me acuerdo yo que la cóclea va a dar el reclutamiento positivo. Y estaba tan emocionado con esta diapositiva que, hombre, pues tenía que completarla con lo del fenómeno de rollover. Entonces, bueno, perdóname aquí, no he podido encontrar un ejemplo tan bueno como el del caracol recluta, así que os he puesto un icono de los Rolling Stone en modo retro, en blanco y negro, ¿vale? Podéis olvidarlo perfectamente, no me voy a enfadar, pero sí que quiero que recordéis al caracol recluta, ¿vale? ¿Qué sabemos de la sordera súbita? Poca cosa, sabemos que es una sordera súbita. No sabemos si se produce por una stop microvascular o por un virus previo o por una patología autoinmune. Lo que sí está claro es que hay que dar corticoides y además sistémicos con posibles refuerzos intratimpánicos y de forma urgente, porque de eso dependerá mi pronóstico. Y además también, como es una hipoacusia unilateral o en todo caso podría ser también bilateral asimétrica, también tendría que sospechar y descartar neurinoma del acústico. ¿Con qué? Pues principalmente con una resonancia magnética nuclear, ¿vale? Pero tengo que dar los corticoides, porque con tratamiento con los corticoides, un tercio se van a curar, un tercio mejorarán, pero quedarán con hipoacusia residual, mejoría parcial, y hasta un tercio quedarán con su hipoacusia con la que hayan empezado o incluso cofosis, ¿vale? Esto con tratamiento. Imaginaos sin tratamiento. Pues no, ¿vale? Corticoide. Mujer de 54 años con hipoacusia unilateral derecha de horas de evolución que se ha presentado de manera brusca, es decir, te están diciendo que tiene una hipoacusia súbita. Y te cuentan una milonga de no sé qué, de que tuvo un virus. Bueno, que sí. La prueba de Rine es positiva bilateral, es decir, un oído es sano y el otro hipoacusia de percepción, ambos Rine positivo, que no te líen. Prueba de Weber lateralizado hacia el lado izquierdo, el lado sano, ¿vale? ¿Qué es esto? Que sí, es una hipoacusia súbita, pero no le pido un TAC urgente craneal, porque no me va a aportar la información que yo quiero. En todo caso, si me hubieran puesto una resonancia magnética, pues digo, vale, pero el TAC no me va a ayudar con el diagnóstico de exclusión, que es lo que es esto, un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar otras causas y cuando haya descartado otras causas estoy seguro de que es una sordera súbita. Pero por las dudas, con la sospecha, ya tengo que, gracias a también el apoyo de una diometría tonal urgente, pues tratar con corticoterapia sistémica o intratimpánica, ¿vale? Y luego ya si quiere le descarto, pero oye, ante la sospecha le trato con corticoides, porque como os digo es importante y urgente. De las sustancias ototóxicas solo quiero recordar la vancomicina y los aminoglucósidos, que son ototóxicos y nefrotóxicos a la vez.
Traumatismo sonoro agudo. ¿Cuándo ocurre? Cuando algo explota cerca de mí, un ruido muy intenso de más de 120 decibelios, una bomba, una granada, que estalle ya la guerra, lo que sea. Te da una hipoacusia de percepción con un escotoma a nivel de los 4.000 hercios. 4.000 hercios. ¿A qué me recuerda esto? Escotoma en la vía ósea a nivel de los 4.000 hercios. Me recuerda a la otosclerosis, pero la otosclerosis era a nivel de los 2.000 hercios, muy bien. Y no hay tratamiento, simplemente pues intentar evitar que no estalle la guerra, ¿vale? Entonces, otosclerosis, 2.000 hercios. Traumatismo sonoro agudo, 4.000. Traumatismo sonoro crónico. Esto ocurre cuando estamos expuestos a más de 80 decibelios, no tanto, no 120, pero más de 80 decibelios, durante más de 8 horas al día. Lo típico, pues que ocurra en el puesto laboral, ¿vale? Todo trabajador que esté expuesto a ruidos muy intensos tiene que estar protegido. Prevención, no hay tratamiento aquí tampoco. Prevención, ese operador del martillo neumático, el trabajador del aeropuerto que está muy cerquita de los aviones, ese tipo de cosas. La hipoacusia también aquí será de percepción, bilateral y asimétrica. Y, por supuesto, como en todas las hipoacusias de percepción, a excepción del Meniere, tonos agudos más afectados que los graves. Sorderas de percepción bilaterales y simétricas, presbiacusia y sordera profesional. En cuanto al neurinoma del acústico, ya sabéis que ni es neurinoma ni es del acústico, es un schwannoma vestibular, ¿vale? Es un schwannoma vestibular. Y hay que conocerlo por su nombre correcto, que es en teoría ese, ¿vale? Porque lo que es un schwannoma y es vestibular, de la parte vestibular del octavo par craneal, porque así lo han preguntado, ¿vale? Es un tumor benigno, el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, y en caso de que damos 2 tumores en vez de solo 1, bilateral, neurofibromatosis de tipo 2. ¿Bien? Pasa por distintas fases según va creciendo el tumor. Acordaos que es benigno, pero está en una situación muy compleja, está en una posición anatómica pues de las peores que pueda haber, ¿vale? Primero una fase otológica en la que solo tenemos hipoacusia de percepción unilateral y atracción del equilibrio, pues cosas del octavo par craneal. Luego pasa una fase neurológica con el signo de Hitzelberg, que es hiper o hipoestesia en la zona de Ramsay-Hunt, que es la pared superior y posterior del conducto auditivo externo, que es lo que va a inervar sensitivamente las fibras sensitivas del séptimo par craneal. Sí, tiene fibras sensitivas y es ahí donde van, sin más. Y también puede lesionar, además de el séptimo, que también puede dar parálisis facial, aunque es raro, puede afectar también a las fibras motoras, es raro, puede afectar al quinto par craneal, lo cual nos puede dar anestesia o incluso parestesia hemifacial con hipoestesia corneal o anestesia corneal. ¿Qué puede ocurrir en un paciente que tenga anestesia corneal o hipoestesia corneal? Lo veremos dentro de 3 semanas o 2, pero... ¿Una úlcera de qué tipo? Neurotrófica. Una úlcera neurotrófica, muy bien, ¿vale? Genial, lo veremos. Y ya llegamos a fase de hipertensión intracraneal. Eso crece demasiado, empieza a haber un compromiso de espacio y tenemos pues hipertensión intracraneal. Ante todo de hipoacusia de percepción unilateral o bilateral asimétrica, hago una resonancia magnética y descarto schwannoma vestibular. En T1, pues sin contraste, va a ser hipointenso. Fijaos cómo se está como queriendo meter a nivel del CAI, del conducto auditivo interno, que está rodeado de hueso. Es que depende, de ahí nace ahí. Pero como ahí no puede crecer bien, pues simplemente coge esa forma de cono. Esa forma de cono que cuando llega a la fosa cerebral posterior o fosa cerebelosa, ya tiene mucho más capacidad de crecer, ya no es tan rígido el cerebelo, le gana terreno y adquiere esa forma de bola. ¿Vale? Tiene esa forma de helado de cono. Con contraste, pues capta heterogéneamente. Y la pregunta del millón, ¿lo opero? ¿No le opero? Pues depende, unos sí y otros no. No todo neurinoma del acústico lo voy a operar. ¿Cuándo voy a estar yo más tendente a operarlo? En pacientes jóvenes, tumores grandes, tumores que estén dando síntomas más allá de los puramente auditivos. Cuando estoy ya en una fase neurológica, cuando estoy amenazando con entrar en una fase de hipertensión intracraneal, ¿vale? Pero cuidado, una señora de 80 años que le haces una reso por lo que sea y te encuentras con que tiene un neurinoma del acústico de tamaño medio, sin más, que no le está dando un mayor problema, ¿le operas? ¿Le abres la cabeza a la señora de 80 años para quitarle ese tumor benigno? ¿A que no? ¿A que no te apetece? Vale. Una señora que por lo que sea no puede meterse en quirófano
porque tiene el riñón destrozado, yo qué sé, por cosas de anestesistas, ¿vale? Que no te dejan meter pacientes en quirófano. Pero tiene un tumor en el cerebro, benigno sí, pero muy mal colocado, que está creciendo mucho, yo le quiero tratar, ¿qué puedo hacer? Radioterapia. Radioterapia, así no le tengo que abrir la cabeza, ¿vale? Una chica joven con síntomas, le hago una reso, le encuentro un neurinoma del acústico grande, igual lo vigilo un poquito, pero le voy a acabar operando seguramente, ¿vale? ¿Entendéis, no? Sentido común. Paciente de 20 años, cuadro progresivo de sordera bilateral e inestabilidad. En el TAC veo 2 lesiones a nivel de ambos ángulos pontocerebelosos, 2 conos de lado. ¿Qué es esto? Neurofibromatosis de tipo 2. Y estos son 2 sonomas vestibulares. Hipoacusia neurosensorial unilateral, con hipoestesia corneal y signo de Hitzelberg positivo. Lo de Ramsay-Hunt, no sé qué. Neurinoma del octavo paracrenal. Pregunta de hace 3 años. Hipoacusia derecha neurosensorial progresiva y acúfenos. Con la imagen que te muestro y te voy a pedir, 1, que me digas si es reso o TAC. 2, si tiene o no contraste. 3, que me digas lo que es. Vale. Probablemente sea una reso. No me van a... no tengo ni idea de si es un... Pero sé que es un TAC y ya he contestado bien la pregunta. No, probablemente sea una reso. Vale. Probablemente sea una reso con contraste, porque tengo 2 opciones que me dicen eso. ¿Vale? Ya sin ver la imagen he descartado prácticamente 2 opciones. Esto va así, lo sabéis, son técnicas de test. Pero voy a ver la imagen. ¿Qué es esto? ¿Un TAC o una reso? Una reso. ¿Por qué? Porque tengo el hueso que es negro, no brilla. El TAC, el hueso brilla, en la reso no. Esto es el peñasco temporal, lo acabamos de ver. Y no brilla. Vale, bien. ¿Tiene contraste? Bueno, pues para saber si tiene contraste o no, no me voy a saber exactamente qué tejido y cómo se comporta el contraste. No, pero sé que tienen que brillar los vasos. Si hay contraste, brillarán los vasos, ¿no? Bueno, pues veo aquí la arteria basilar, que está por delante del puente, la reconozco bien y veo que brilla. La he cortado así, ¿vale? Axial, y veo que es un punto brillante. Tiene contraste. Veo la carótida aquí, veo otro vaso aquí, veo otro vaso aquí, otro aquí, otro aquí. Contraste. ¿Y qué es esto? ¿Un helado con forma de cono y bola? Esto es una resonancia magnética con contraste, es un sonoma vestibular, opción 4 correcta. Bien. Hipoacusia de precisión unilateral, puede ser un neurinoma del acústico, una sordera súbita, Menier, lo que queráis. Hipoacusia de precisión bilateral, presbiacusia y sordera profesional. Y llegamos al sistema vestibular. No, sí. Sí, que esto es importante. ¿Por qué es importante? Es súper importante distinguir entre el vértigo periférico y el vértigo central. O si a un paciente, ¡ay, que me mareo! Ya. Dime si es central o no, porque como sea central, lo más probable es que se deba a un ictus y como que tengo que correr, ¿vale? A que ya importa un poco más. Sí, vale. Pues entonces, causas de vértigo central. El ictus lo más frecuente, también pueden ser tumores, esclerosis múltiple, cosas ya serias. Me importa bastante distinguirlo, ¿vale? Del periférico. El periférico, pues cosas que hemos visto ahora, colestatoma, otitis media aguda, Menier, que veremos ahora como el vértigo posterior prosístico benigno, traumatismo del peñasco, neuronoma del acústico, cosas de por ahí, de laberinto y nervio, ¿vale? ¿Cómo distingo un vértigo periférico de uno central? El periférico va a ser un vértigo que me debute de forma más aguda, más súbita, con una sensación habitualmente de giro de objetos, va a durar pocos minutos, días, una hipoacusia habitual, porque estamos hablando de que probablemente el problema esté en el laberinto posterior y el laberinto anterior, la cóclea está muy cerquita y pegado al lado, de hecho comunicado, comparten endolinfa. Los síntomas asociados, por esto que os digo, serán otológicos y asocian frecuentemente náuseas y vómitos. En cambio, el central es de comienzo más lento, más que sensación de giro de objetos, que puede ser, pero te van a hablar sobre todo de inestabilidad de la marcha. Dura más, días, años. La hipoacusia es rara, ya es mala suerte que el ictus te afecte justo al cerebelo y también a la zona de la audición, que los síntomas asociados son neurológicos, pues como todos los síntomas que se os ocurren, que puede tener un ictus o un tumor en el sistema nervioso central, ¿vale? Y no es tan frecuente que se asocie a náuseas y vómitos. En cuanto a nistagmus, recordamos, ¿vale? El periférico tiene unas reglas muy fijas, muy bien establecidas, tiene que ser sí o sí unidireccional, sí o sí congruente, sí que se inhibe con la fijación, sí que se exacerba cuando nosotros prohibimos al paciente fijar visualmente con las gafas de Frenzel y ha de ser horizontal u horizonte rotatorio.
pero nunca vertical. En cambio, el central puede hacer un poco lo que le dé la gana. Puede ser unidireccional o bidireccional, congruente o no, no simétrico con la fijación y puede ser vertical o horizontal o lo que quiera. Bien. ¿Cuál de las siguientes es una característica más específica del vértigo de origen central? La presencia de nistagmus bidireccional. ¿Cuál de los siguientes síntomas no va a favor de un vértigo de origen central? La presencia de hipoacusia y acúfenos acompañando al vértigo, es decir, la presencia de síntomas otológicos asociados. En cambio, la diplopia, la sensación de inestabilidad y el nistagmo vertical sí que me habla de central. ¿Vale? Vértigo periférico, todos los siguientes, excepto, pues comienzo brusco, sí, nistagmo unidireccional también, náuseas y vómitos, sí, ausencia de síntomas neurológicos como son el piramidalismo y el déficit cerebroso, pero que haya una pérdida de audición en todos los casos de vértigo periférico, todos. ¿En el vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de vértigo periférico, hay hipoacusia? No. ¿Y en la neuritis vestibular? Tampoco, lo veremos ahora. Síndrome de Meniere, ya sabéis que es un acúmulo de la endolinfa por disminución de su reabsorción, por lo tanto el laberinto membranoso, es decir, el conducto coclear se distiende, se forma ese llamado hidrops, que acaba rompiendo, se rompe el laberinto membranoso, se mezclan endolinfa con perilinfa, que decíamos que tienen distinto componente iónico, y se desencadena una crisis. La crisis de vértigo, acúfeno e hipoacusia. El paciente, pues se le acaba la crisis y vuelve a la normalidad, pero conforme va teniendo más crisis, se va degenerando y empieza cada vez a oír peor, empieza a tener más acúfenos, degeneración progresiva. Es una patología fundamentalmente unilateral, aunque también puede ser bilateral. Fijaos ese conducto coclear, ese laberinto membranoso, como se distiende y puede llegar a romper, mezclándose endolinfa y perilinfa, dando la crisis. Acordaos de las tres patitas de Meniere: hipoacusia, acúfenos y crisis de vértigo. Vértigo, el cual es periférico. Estamos hablando del laberinto posterior, ¿vale? El laberinto membranoso posterior. Rotatorio, sensación de giro de objetos, que dura minutos, horas. Otra palabra gatillo es la hipoacusia fluctuante. Hipoacusia fluctuante. No me preguntéis por qué, pero les encanta decir que la hipoacusia es fluctuante en el Meniere. Si vemos hipoacusia fluctuante en el MIR, voy a estar muy dispuesto a contestar Meniere, sobre todo si voy pillado de tiempo. ¿Vale? Hipoacusia fluctuante de percepción, por supuesto. Estamos hablando que es un problema del laberinto membranoso anterior, coclear, de la cóclea. Y como esa excepción tiene mayor caída a nivel de los tonos graves, a pesar de ser hipoacusia de percepción. Y los acúfenos, sabéis que suelen ser el primer síntoma de las crisis. Esto pues me parecía bastante útil, ahora no le veo yo tanto la gracia. Básicamente es un esquema que he dibujado de pues, un paciente que está normal, tiene una crisis, pero recupera. Tiene otra crisis, recupera. Otra crisis, ya no recuperó tanto. Degeneración, 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 hasta acabar sordo. ¿Vale? ¿Qué hago durante esa crisis? Nada, que el paciente esté tranquilo, reposo, antieméticos para que esté cómodo, sea antevestibular, como la sulpirida durante unos días. Y ya entre la crisis, intercrisis, cuando no está con la crisis, restringirla en la dieta para que no aparezca o disminuir la frecuencia de aparición de la crisis, diuréticos por lo mismo, y puedo también plantear una labirintectomía química. Inyecto gentamicina, que es un tóxico vestibular selectivo, por lo tanto me voy a cargar solo el laberinto posterior, lo del equilibrio, y en ese paciente que tenía un oído bastante preservado, que me interesa que siga así, le voy a fastidiar el laberinto posterior. Y diréis, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Porque a ese paciente, cuando le has fastidiado el laberinto posterior, así va a quedar, estable. ¿Jodido? Sí, pero estable. Y el sistema nervioso central va a acabar acostumbrándose a esa situación y lo va a equilibrar. Y por lo tanto el paciente dejará de presentar vértigo. Pero si tiene un laberinto posterior funcionante, que ahora funciona, ahora no, ahora funciona, ahora no, ahora funciona, ahora no, ahí es cuando está el vértigo, ¿vale? Porque no has dejado una situación estable que pueda el sistema nervioso central contrarrestar, ¿vale? O también, si es un paciente con una hipoacusia muy profunda o con muchos acúfenos que me molestan mogollón y ya no tengo casi nada de oído que salvar, pues le meto una mini aspiradora, me llevo todo el laberinto membranoso, lo aspiro, tanto anterior como posterior, y se acabó. La labirintectomía quirúrgica, ¿vale? 5 crisis de vértigo rotatorio de entre 1 y 3 horas de duración,
unas horas, con náuseas y vómitos, periférico, acúfenos en el oído izquierdo que preceden a las crisis vertiginosas. Ya tengo las 3 patitas con la hipoacusia. Me dice encima que es neurosensorial, como yo perdía en las frecuencias graves. Joder, solo con esta frase me está diciendo que es un Menier. Me está diciendo, por favor, Tomás, contesta Menier. Acordaos, Menier más hipoacusia en tonos graves, preacusia sobre la profesional. El resto de las de percepción, mayor caída a nivel de los tonos agudos. Mujer de 40 años con mareo de unos 20 minutos de duración, que ya le había ocurrido en ocasiones anteriores, es decir, ha tenido otras crisis. Además, también, además del mareo, tiene acúfenos e hipoacusia. Las 3 patitas del Menier. Y encima me dice que tiene sensación de plenitud óptica, es decir, que como si estuviera el oído hinchado a punto de reventar. Una forma muy bonita de decirlo, ¿vale? Nuevamente, enfermedad de Menier, las 3 patitas de Menier. La neuritis vestibular, pues causa crisis de vértigo periférico, solo vértigo, ¿vale? Por una parálisis vestibular, únicamente vestibular del laberinto posterior, unilateral y súbita. De laberinto posterior me refiero a el concepto, ¿vale? Es de nervio, pero que no afecta a la parte de la audición. No cursa con hipoacusia. Dura unos pocos días, 2 a 5 días, ¿vale? Pacientes jóvenes. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque marea. No sé a vosotros, a mí me marea un poco y así recordáis que esto marea, pero solo marea, no de hipoacusia, ¿vale? No afecta a la parte de la audición. Pregunta de 2024. Hombre de 40 años con mareo con giro de objetos acompañado de náuseas y vómitos. A ver, espérate. Mareo con giro de objetos, eso me hace pensar en periférico, acompañado de náuseas y vómitos, periférico. No refiere hipoacusia ni acúfenos, es decir, no me contestes, por favor, Menier. Hay sensación de taponamiento. Nistagmo horizonte rotatorio, periférico. Pero me flipo y además pongo que tiene un test de SQ positivo, es decir, me estás obligando a contestar central. El test de SQ positivo me obliga a contestarte que es una patología de origen central. Por tanto, en este caso, un infarto cerebral. Pero es que el cuadro clínico es claramente una neuritis vestibular. Ya, pero tiene un test de SQ positivo, no haberlo puesto. Ya, entonces, ¿qué? Pues que hay 2 opciones correctas o ninguna es correcta del todo, anulada. ¿Vale? Pero el cuadro clínico era claramente una neuritis vestibular. El vértigo posicional paroxístico benigno es a causa de una frecuencia de vértigo periférico. No cursa con hipoacusia, igual que la neuritis vestibular. Y se trata con la maniobra libradora de Epley y se diagnostica con la maniobra de Dishart-Pike. ¿Vale? El vértigo posicional paroxístico benigno aparece cuando el paciente, típicamente, cuando gira la cabeza en la cama. ¿Vale? Por eso es posicional, porque ocurre con los cambios de posición. Dura solo unos pocos segundos, por eso se llama paroxístico. Y se llama benigno porque tampoco es una cosa tal, te flipes, que no es verdad, ¿vale? Acordaos de los estratolitos que se soltaban de la mácula, iban a golpear las cúpulas en los conductos semicirculares, y esa es la teoría de la canalolitiasis, que es más frecuente a nivel del conducto semicircular posterior, ¿vale? Si yo le hago el Dishart-Pike al paciente, lo que estoy haciendo es sentándole, girándole la cabeza hacia un lado, tumbándole hacia atrás hasta que esté con la cabeza más por debajo del nivel del corazón y esperando. ¿Esperando a qué? A que tras una breve latencia el paciente comience con un vértigo y un nistagmo, que lo voy a estar yo viendo, que va a agotarse a los pocos segundos, y si esa mañana me he despertado especialmente cabrón, pues me dará por repetírselo una y otra vez, y veré que se va adaptando el paciente y que ya no le molesta tanto, ¿vale? Se adapta, es menos intenso con las repeticiones. La maniobra de Epley, que es el tratamiento, empieza igual que un Dishart-Pike, que le giro la cabeza, le tumbo, le dejo la cabeza colgando y luego con calma, dejando que la piedra vaya moviéndose por todo el conducto semicircular, le voy girando la cabeza hacia el otro lado, tanto que acabo con la nariz apuntando al suelo. Y luego, con calma, dejando que se mueva ese esteatolito, le vuelvo a sentar y le pongo con el cuello flexionado con la barbilla hacia abajo. Y esto, que parece magia, es ciencia. Le he reposicionado el otolito y ya no tiene las crisis. Es un poco como la imposición de manos.
Y por lo tanto, mola bastante. A mí me mola, a ti te mola, le mola a los otorrinos. Y yo, si fuera otorrino, sinceramente, me gustaría preguntar estas cosas. Porque es muy poco invasivo. Tiene un 80% de éxito, no tiene contraindicaciones. Es la leche. ¿Vale? O sea que esto hay que conocerlo. Maniobra de Epley. Crisis de mareo de segundos de duración que se desencadena con los movimientos de la cabeza cuando se da vuelta en la cama. Posicional. No se asocia a hipoacusia, me dan un discal pike, tal, no sé qué, que sí, tal. Venga. Que es un vértigo posicional paroxístico benigno y que debe ser tratado con Epley. ¿Vale? ¿Cómo diferencio Meniere de la neuritis vestibular del vértigo posicional paroxístico benigno? Pues con la duración me basta. El vértigo posicional paroxístico benigno dura segundos. No lo voy a confundir con una neuritis vestibular que dura 2 a 5 días. Pero sí que puede ser que tú te rayes muchísimo y digas, ¡buah! Le ha durado 23 horas y media. O sea que no sé si es un Meniere o una neuritis vestibular. ¿Eso qué son? ¿Horas o días? Vale, te estás flipando. Pero si tienes duda, te va a salir hipoacusia. ¿Cuál es el único que tiene hipoacusia? El Meniere, el resto no. Y coincide que es el Meniere que está entre medias en términos de duración. Por lo tanto, si tengo dudas, me voy a hipoacusia. No voy a tener dudas nunca con VPPB, no voy a tener dudas con los días, pero si por lo que sea así, uno tiene hipoacusia y otro no. ¿Vale? Con solo esos dos parámetros los distingo. Varón de 45 años con sensación distérmica y cefalea holocraneal. Es decir, tiene como medio fiebre y que le duele la cabeza. Tiene inestabilidad de la marcha. ¿En qué pienso? Automáticamente me sale ya el pensar en algo central. Con otorrea fluctuante en oído izquierdo desde la infancia. ¿Vale? Tiene dismetría. ¿En qué pienso? Cerebeloso. Dismetría, lesión cerebelosa. ¿Recordáis? Cerebeloso. Por lo tanto, tengo algo que me da fiebre y me hace que me duele la cabeza, que se asocia a cosas del oído y está en el cerebelo. Y además me dice que tiene otorrea purulenta y perforación timpánica con epitelio a nivel atical posterior-superior, pars flácida marginal. ¿Qué es esto? Colesteatoma. Colesteatoma. Es un colesteatoma que te está dando cosas en el cerebelo y te da una imagen de TAC. Vale. Puede ser una trombosis de seno lateral por otitis media crónica colesteatomatosa. Vale. ¿Qué vemos aquí? Comparamos, no sé qué, tal, y veo que aquí hay una pelota que no está acá, por lo tanto esto no es normal. Está muy cerquita del oído, está aquí al lado del peñasco, y está en el cerebelo. Esto es lo culpable. ¿Vale? Este es el culpable. ¿Y qué es esto? Esto es un absceso. ¿Alguien sabe, que levante la mano, diferenciar una trombosis de seno lateral? ¿A que no? ¿Dónde vais? Contestando esa opción, que no, que esto es un absceso en el cerebelo, por lo tanto es un síndrome cerebeloso por absceso intraparquimatoso autógeno izquierdo. Que sí, que ya lo sé, que aquí pone colestatoma. Que sí, que esto es un colestatoma. Un colestatoma que ha hecho osteolisis y que, como decíamos antes, da un absceso a nivel cerebeloso. Síndrome cerebeloso por absceso intraparquimatoso. Que sí, que viene del oído. Es un colestatoma. Pero no es esta opción, ¿vale? O sea, que no os lancéis tampoco ahí a muerte a contestar lo primero que dais. Bien, pues hacemos un breve repaso y terminamos, ¿vale? Si tengo Bober lateralizado hacia el oído enfermo y un rine negativo, ¿ante qué estoy? Quiero que colaboréis, por supuesto. Ante una hipoacusia de... Todos a la vez no. De transmisión, ¿no? De conducción. Una hipoacusia de transmisión. La única que tiene rine negativo, ¿vale? Anciano, diabético con otitis con parálisis facial. ¿Me rayo? Sí. ¿Qué es esto? Una otitis externa maligna. Por lo tanto, el ingreso, le hago cirugía de desfridar, le doy antibiótico intravenoso. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Una pseudomona. Mujer de 30 años, sordera, padre sordo, es decir, antecedentes familiares, posiblemente herencia autosómica dominante. Rine negativo, es decir, hipoacusia de transmisión, tímpano normal, ¿en qué pienso? Se queda embarazada y empeora más. Es una autoesclerosis, reflejo estapedial negativo, escotoma o cuña de Carhart a los 2000 hercios, estapedectomía y sustitución por una prótesis como tratamiento, ¿vale? Sordera de percepción unilateral. ¿Qué es esto? No lo sé. Lo que sí sé es que tengo que sospechar o por lo menos descartar un neuronoma del acústico. Pediría una resonancia magnética nuclear. 65 años o más, si quieres, 70, 80, con sordera de percepción bilateral. No entiende lo que se le dice. Lo más frecuente, después del tapón de cera, una presbiacusia. Crisis de hipoacusia
mareos y acúfenos. No puedo fallar, las 3 patitas del Menier. Vértigo al tumbarse, al cambiar de posición, sin hipoacusia con nistagmo. Vértigo posicional paroxístico, durado unos pocos segundos, benigno, como lo trato con Epley, como lo diagnostico con Discal Pike. Los problemas de 1 a 1 y cuando vayan llegando. Esta es una foto de cuando hice mi primera catarata. Estaba súper mega emocionado. No se ve muy bien porque llevaba mascarilla, pero estaba mega emocionado. Llevaba mi gorrito de Spearman, que es la única vez que operé con ese gorro. Luego ya no jamás me lo voy a poner y ya lo he perdido porque tenía una cabeza de cono que me hacía que no me di cuenta hasta después, que increíble. Esto fue a los 6 meses de empezar la residencia, que no tenía ni idea de lo que era un ojo, ni la forma que tenía, ni nada. ¿Sabéis la emoción que sentí al poder ayudar a un paciente y que luego me lo agradeciera? De verdad que habéis cogido mejor imposible, estáis en el camino correcto, estáis sacrificando un montón de cosas, lleváis sacrificando toda la puta vida, pero estáis en el camino correcto, es lo mejor que podríais haber hecho, es una gratitud tan gorda la que os lleváis para casa todos los días después de trabajar, que eso no os lo puede dar nada más. Muchas gracias, no robo más tiempo y mucha suerte.